La gente no carece de abundancia, carece de conciencia del acceso que tiene a ella. ¿Qué significa eso? Significa que hay más que suficiente para que todos tengan suficiente. Y aún así, quedaría más. Pero la mayoría no es consciente de eso. Sería como caminar por la vida creyendo que el aire es limitado. Y si fuera así, no querría respirar demasiado, porque podría no quedar suficiente para los demás. Estratega de negocios y autor de bestsellers, pasó de crecer en la pobreza a construir un negocio multimillonario, ayudando a miles a cambiar su forma de pensar sobre el dinero, el valor y el propósito. Aquí tenemos a Myron Golden. Creo que es la habilidad más importante que cualquier emprendedor puede desarrollar. Aprender a vender. Lo tenía totalmente bloqueado porque me parecía desagradable. Estás programado para no hablar de dinero, mucho menos para pedirlo, y menos aún a extraños. Ni siquiera notamos que tenemos todo un programa subconsciente en contra de vender. Cuando nos aferramos a una historia o creencia de que las cosas estaban en nuestra contra, ¿cómo la cambiamos para creer que en realidad están a nuestro favor? Primero que nada, Una de las cosas que más aprecio de ti es tu capacidad para hablar sobre la fe y la abundancia financiera al mismo tiempo. Si alguien está en quiebra financiera en este momento o si está luchando con sus finanzas, ¿significa esto que también está en bancarrota espiritual? no creo que eso signifique que estén en quiebra. Creo que significa que quizás están ¿Qué engañados significa espiritualmente. eso? Eso significa que la mayoría de las personas cree que el dinero es inherentemente malo. Eso es lo que cree la mayoría. Que para que tú ganes mucho dinero, alguien tuvo que hacer algo malo. Y si alguien tiene mucho dinero, entonces ya hizo algo malo. Aunque no lo crean Correcto. conscientemente, lo creen de forma subconsciente. Y quienes empiezan a avanzar y logran cierto éxito en los negocios, entienden que el dinero no es inherentemente malo, es inherentemente neutral. No creo que la riqueza sea inherentemente mala o neutral. Creo que es inherentemente buena, aunque hay personas que hacen cosas Correcto. malas con ella. Y así, creo que eso es lo que quiero decir cuando digo que están espiritualmente engañados, porque creo en la Biblia. Satanás es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual, pero no es un ser religioso. Y la riqueza es un concepto espiritual, pero la pobreza también lo es. Y de hecho, es realmente interesante porque, al estudiar la Biblia, vemos que la primera tentación en la historia del mundo fue enfocarse en la carencia. Adán y Eva tenían todo en el jardín del Edén, gratis, excepto una cosa. El enemigo, Satanás, dirigió su atención a lo que les faltaba y perdieron el enfoque en toda su abundancia. Esa fue la primera tentación en la ¿Qué les historia del falta a la mundo. mayoría de las personas hoy en día? Conciencia. ¿Alrededor de qué? Alrededor de casi todo. Pero me gusta decir que a la gente no le falta abundancia, sino que le falta conciencia del acceso que tienen a la abundancia. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay más que suficiente, para que todos tengan más que suficiente. Y aún quedaría más que suficiente. Pero la mayoría no es consciente de eso. Sería como caminar por la vida pensando que hay una cantidad limitada de aire. Y si fuera así, no querría respirar demasiado, porque podría no quedar suficiente para los demás. Si eres una buena persona, podrías pensar así. Y hay oportunidades por todas partes. Alguien podría decir, bueno, Myron, no sé cómo hacer nada. No tengo ninguna habilidad. Yo solo sé cocinar. No puedes ganar dinero cocinando. Díselo a Rachel Ray. Es millonaria. Encendió una cámara y se puso a cocinar. Pero una ama de casa dice, oh, solo soy ama de casa. Eso no existe. No sé hacer nada más que convertir mi casa en un hogar. ¿En serio? Martha Stewart es multimillonaria y creó contenido a partir de su experiencia como ama de casa. No importa qué habilidades tengas. Hay una manera. Bueno, no debería decir que no importa, porque sí importa hasta cierto punto. Pero, en general, si eres un adulto funcional y puedes cuidarte, con o sin familia, hay suficiente abundancia a tu alrededor para que seas rico. Simplemente, no eres consciente de ello. Entonces, la conciencia es lo que más le falta a la Sí, gente. porque toda transformación comienza con la conciencia. Piénsalo. Hubo un tiempo en que lo que más querías era ser jugador de fútbol americano. Pero cuando te rompiste la muñeca, perdiste Así la es. oportunidad de ser jugador de fútbol americano y quedaste un tiempo sin rumbo. Estabas perdido porque no sabías que te convertirías en este Lewis House. No tenías idea de que esa versión de ti podía existir. Correcto.
Pero la capacidad de convertirte en este Lewis House siempre estuvo dentro de ti, siempre y cuando reconocieras las oportunidades cuando se presentaban. Y así tu hermana te ayudó al decir, oye, o pagas el alquiler o te mudas. Eso te hizo ver que otros esperan que te hagas cargo de ti mismo, así que puedes hacerlo. Entonces, es una falta de conciencia de tu capacidad para desarrollar tus habilidades y de todas las oportunidades que están a nuestro alrededor todo el tiempo. Si alguien se ve a sí mismo como una buena persona espiritual, esa es su perspectiva. Tal vez va mucho a la iglesia, habla de su fe y siente que actúa conforme a ella, pero aún así tienen dificultades financieras. Correcto. ¿Lo que más les falta es conciencia? ¿Valor para actuar y ganar más dinero? ¿La creencia de que el dinero puede ser bueno? ¿Qué es lo que más les falta? Hay personas que son espirituales y aún así no son conscientes de los conceptos espirituales. Y hay personas religiosas que no lo son. Y cuando digo religión, esto es lo que quiero decir. No creo que Dios sea una figura religiosa. No creo que la Biblia sea un libro religioso, que es muy distinto a lo que la mayoría cree. La Biblia es un documento de gobierno, no es un documento religioso. Y lo que quiero decir con eso es que la religión, para mí, es un hombre, o un grupo de hombres, o mujeres, creando muchas reglas para ellos mismos y para otros, para apaciguar a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña que tengas que hacer algo para apaciguarlo. La Biblia trata de un rey, un reino, una familia real y la cultura de una tierra extranjera llamada tierra. Ahora déjame preguntarte, ¿un reino es una religión o un gobierno? Supongo que depende de tu interpretación de reino. Si es un reino espiritual versus un... La definición de un reino es el dominio del rey, Claro. el territorio sobre el que gobierna, el ámbito sobre el que reina. Sí. Entonces es un gobierno, ¿no? Y así, la mayoría de las personas cuando piensan en reinos, piensan en un lugar físico. Pero un reino es una jurisdicción sobre la que un rey reina. Por eso, incluso si piensas en América, Rusia o China, tienen tierra, pero también controlan el espacio aéreo sobre esa tierra. Y así, cuando pienso en un rey, pienso en alguien que gobierna un reino. Y creo que, incluso si no son conscientes, lo físico no es la realidad. Es solo una de sus manifestaciones. La realidad es espiritual. Lo invisible es la realidad. De hecho, esta mesa que está aquí frente a nosotros está hecha de moléculas invisibles que no podemos ver ni tocar, pero podemos tocar la mesa. ¿Por qué? Porque es una manifestación. Ese concepto, que todo lo físico está hecho de moléculas invisibles, demuestra que lo invisible es la base de lo visible y que lo físico es una manifestación de lo espiritual. Hay mucho que quiero preguntarte sobre la riqueza, Sí, pero siento que tienes un trasfondo único. No tenías riqueza al crecer. era extremadamente pobre. Tan pobre que incluso la gente pobre sentía lástima por mí. Eras pobre, pero también tenías, creo, poliomielitis. ¿Es correcto? Tuve polio de bebé, Y sí. tienes un soporte en la pierna izquierda. Tengo un aparato ortopédico desde la planta de mi pie hasta mi cadera. Y no empezaste con una carrera formada, empezaste trabajando en un basurero. Recolector de basura, conduciendo un camión por $6 la hora, siendo un hombre casado, con esposa y un bebé recién Entonces no nacido. tenías riqueza. No. Y supongo que tampoco una mentalidad de riqueza. No tenía una mentalidad de riqueza, pero sí conciencia de riqueza, porque cuando era basurero, también trabajaba a tiempo parcial vendiendo seguros e inversiones. Me despertaba a las 2:30 de la mañana, me preparaba, iba al trabajo, llegaba a las 4, conducía el camión 8 o 10 horas, volvía a casa, dormía una siesta y luego salía a citas para vender seguros e inversiones. Así que aprendí principios en esa empresa, sobre la magia del interés compuesto. Págate a ti mismo primero, y otros principios financieros. Me di cuenta de que trabajaba tan duro por dinero, porque no tenía dinero trabajando para mí. Y así comenzó mi viaje transformador. Cuando me di cuenta, esta persona es rica, no es más talentosa que yo. Si funciona para ellos, puede funcionar para mí. La diferencia es que ellos eran muy buenos en ventas, y yo era terrible. ¿Dirías que las ventas fueron la habilidad que más te ayudó a generar riqueza? Creo que es la habilidad más importante que cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera tener éxito puede desarrollar, y es la habilidad de vender. Y la gente dice, bueno, simplemente no nací siendo un vendedor nato, pero creo que todos nacemos así.
y la sociedad nos desprograma con su mecanismo cultural ¿En hipnótico. serio? Correcto. Cuando tienes 2 bebés nuevos de 4 meses. ¿Alguna vez te han despertado en medio de la noche y te han convencido de que vengas a cuidar de Por ellos? supuesto, llorando. Llorando. Exactamente. Mi nieta, que ahora tiene 6 años, cuando tenía 3 me dijo, mi abuelo, quiero que te sientes en el suelo y juegues conmigo. Pero Ari, no puedo ahora, tengo que hacer algo. Ella insistió, pero mi abuelo, tienes que hacerlo. Y pensé, Claro, ¿por qué no sí. lo había pensado? Claro, me senté en el suelo y jugué con ella. Todos nacemos para ser vendedores. Pedimos una y otra vez. Escuchamos que no. Y seguimos pidiendo, ¿puedo tener una galleta? No. ¿Puedo tener una galleta? No. ¿Puedo tener una galleta? Aquí. Claro, Toma todo claro. el frasco. Así nos programan para que no lo hagamos. Pero yo lo tenía tan bloqueado porque pensaba que era desagradable. Pensaba que las ventas eran desagradables. No quería pedir dinero a la gente. Estamos programados para no querer hablar de dinero, mucho menos pedirlo a extraños. Ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un programa subconsciente en contra de vender. Incluso los vendedores tienen un programa subconsciente contra vender. Dicen, a la gente le encanta comprar, pero odian que les vendan. Es absurdo. Eso es lo más tonto. No tiene sentido. A la gente le encanta comprar y que les vendan, pero odian ser convencidos. Y convencer es lo que hacen los que son malos en ventas, porque no saben vender. ¿Cuál es la diferencia entre convencer a alguien y venderle a alguien? Gran pregunta. Vender es persuasión. Convencer es cuando intento que hagas algo que quiero que hagas por mis razones. Yo llamo a eso tener aliento de comisión, ¿verdad? Pero la persuasión es cuando te ayudo a tomar una decisión que ya deseas tomar por tus propias razones. Ahora, ¿alguna vez en tu vida, y tal vez no ahora, pero alguna vez en tu vida has tenido una lista de, cuando tenga suficiente dinero, voy a conseguir uno de estos? Casi todo el mundo tiene una lista así. Cuando tenga suficiente dinero, Voy a comprar un coche. esto, un reloj, una casa, vacaciones, lo que sea. Correcto. Un día, me di cuenta de que hay millones de personas en el mundo que amarían comprar lo que yo quiero vender si supieran que existo. Y la mayoría de la gente en negocios o ventas hace lo contrario. Va a buscar a quién venderle. La gente pregunta, ¿cómo encuentro clientes? Esa es la pregunta equivocada. Mejor pregunta, ¿cómo puedo hacerme encontrable para quienes ya quieren comprar lo que vendo? La realidad es que si alguna vez compraste algo, lo compraste porque te lo vendieron. Las personas que son las mejores del mundo en ventas utilizan un concepto que yo llamo ventas sin fisuras, lo que significa que te venderán algo y te harán pensar que fue idea tuya. Si te queda $1 o estás en ese Correcto. lugar donde sientes, me falta, estoy endeudado, de mes a mes, de cheque a cheque, y tienes algo que quieres vender. Correcto. ¿Cómo no parecer necesitado cuando piensas, necesito esta comisión ahora? O necesito que compren o no sobrevivo. ¿Cómo lograr que sea convincente para ellos, en lugar de que parezca que lo necesitas tú? Tienes que trabajar con la naturaleza humana, no contra ella. Funciona así. Si persigo, huyes. Si me acerco, te alejas. Si me alejo, te acercas. Primero debes empezar con conciencia. ¿Conciencia de qué? Una conciencia de que no tengo que hacer esta venta. Tengo que hacer una venta. Pero no tengo que hacer esta venta. Si entiendo el principio, los principios no mienten. Siempre dicen la verdad. Si entiendo el principio de la ley de los promedios, y sé que todos en ventas tienen un promedio, incluido yo, así fue como me volví bueno en ventas. Sabía que tenía un promedio. Cuando dices un promedio, Si hablas con X personas, un cierto número comprará. Digamos que tu promedio es 1 de cada 10. Si tu promedio es 1 de cada 10 personas con las que hablas, una comprará en promedio. Así que si sé que hablaré con 10 personas hoy, interesante. no me importa quién compre. Puedo relajarme emocionalmente, porque no necesito que sea esta venta. Y estando relajado, si quieres algo, es más probable que lo desees de mí que de alguien que te está persiguiendo. Sí, eres más resistente a que la gente te persiga. Exactamente. Mira, si estoy vendiendo o si un hombre está conociendo a una mujer,
o viceversa. No importa. Si te hago sentir que te necesito, creerás que no me necesitas. Pero si puedo mostrar que no te necesito, entonces crees que me necesitas. Ahora, para que yo sienta que no te necesito, necesito sentir que no te necesito. ¿Cómo haces eso? Me doy cuenta de la ley de promedios. Sí. Tengo que hacer X ventas, pero no tienes que ser tú. Y al darme cuenta de eso, es un privilegio trabajar conmigo. Soy una de las pocas personas en el mundo que tiene en mente lo mejor para ti, como quien te venderá algo, y estará feliz como una alondra en el parque si dices que no. Sí. La gente dice, eso es fácil para ti decirlo porque tienes dinero. Pero no, tengo dinero porque es fácil para mí decirlo. Y es fácil porque puedo sentirlo. Si te vendo algo que no te conviene y dices que no, me alegro por tu bien y por el mío. Estoy haciendo un evento en el condado de Orange. Este fin de semana te invité a hablar. ¿Dónde es? En el condado de Orange. No, está muy lejos. Y eso tuvo perfecto sentido para mí. Te estaba picando un poco, pero tenía todo el sentido. No querría que tuvieras que lidiar con hora y media de tráfico, venir a hablar y empoderar a la gente, y luego enfrentar otra hora y media de regreso y sentirte mal por eso. Ahora, cada vez que piensas en mí, piensas en eso. Prefiero que digas no y pienses, cuando tenga la oportunidad de hacer algo con él, lo esperaré con ansias. El ingrediente más importante para tener éxito en ventas es amar tanto a las personas que nunca les venderías algo que les haga daño. Ahora me encanta esto. Pero la vida para mí se trata de involucrar. Lo es. Entonces, ¿cómo sabes cuándo dejar de involucrar o persuadir a alguien en tu visión, producto o mensaje? La mayoría no va a estar de acuerdo con mi respuesta. Me detengo cuando alguien dice que no, en su mayoría, porque sé que volverán. Por ejemplo, si estoy haciendo un evento, no cierro de manera agresiva. Nunca cierro así. Hago un desafío una vez al mes y al final digo, esta es la oferta que hemos creado para ti. Si tiene sentido para ti, y es para ti, eres lo suficientemente inteligente para aprovecharlo. Si no, también lo sabrás. Pero si esperas que me quede en una llamada de Zoom 45 minutos para convencerte, no va a pasar. Tengo una hora para jugar golf. Si te inscribes, nos vemos en el programa. Si no, nos veremos en otro lugar del mundo. Sí. Que tengas un gran día. Y ya, no hay presión. Porque no quiero que compres solo porque te convencí. Arrastrarte a todas partes sería agotador. Eso es agotador. Y la gente realmente te respeta cuando realmente los respetas. Ajá. Entonces, ¿cómo persuades a las personas en la llamada de Zoom de 1 o 2 horas o lo que sea, a lo largo de todo, para que cuando hagas la oferta estés respaldando, estés relajado en lugar de decir, oye, ¿realmente necesitas comprar esto? O lo que sea. ¿Sabes? ¿Cómo persuades a lo largo para agregar valor? Bueno, el primer problema que la mayoría tiene en ventas y persuasión, lo que llaman persuasión, pero en realidad es un modelo anticuado y horrible, es que hablan de las cosas equivocadas en su presentación. No hacen posicionamiento y luego sienten que deben rogar para que la gente compre. La razón es que no les han dado ninguna razón para comprar. Les das lo que tú valoras, pero no lo que ellos valoran. Para que alguien te compre, debes descubrir qué es valioso para esa persona. Y para eso, primero tienes que saber qué consideran valioso. Si no lo sabes, no puedes encontrar el valor. ¿Tiene sentido? ¿Cómo aprendes qué es valioso para ellos? Primero tienes que entender de dónde viene el valor. ¿De dónde viene? El valor viene de varios lugares. Uno, de vacíos percibidos en el pasado. Lo que nos faltaba antes, lo valoramos ahora. Cuando tenía 17 años, mi amigo Stan, su hermano Lonnie, tenía un Pontiac GTO del 68 y yo quería comprarlo. No me lo vendió. ¿Adivina qué compré hace 2 años? Un Pontiac GTO convertible de 1968. Nuevo. Costaba $3,300. Yo pagué $40,000 por él. Y acabo de recuperarlo tras restaurarlo. Está impecable. ¿Por qué lo compré? Tengo coches tan cómodos que cuando te sientas, te dicen, ¿a dónde quieres ir hoy? Sí. Y estoy conduciendo este Pontiac GTO del 68.
y todo rebota. Y pienso, ¿por qué quería tanto este coche? Oh, lo quería antes y no podía tenerlo, pero ahora sí, así que lo voy a tener. Si entiendes lo que la gente perdió en el pasado, sabes de qué hablarles en el presente. Eso es uno. Número 2, presente. Entonces, vacíos percibidos del pasado, de ahí proviene parte del valor. Número 2, virtudes percibidas del presente. Cuando alguien percibe algo como bueno en este momento, lo valora. Y así, la mayoría de las personas, cuando están vendiendo, cuando piensan que están vendiendo, están hablando con el prospecto sobre lo que es valioso de su oferta para ellos, en lugar de para el prospecto. No tienen idea de lo que el prospecto percibe como bueno, porque ellos hacen todo el hablar. No tienen un diálogo, tienen un monólogo. Una buena presentación de ventas es un diálogo. No hablas solamente tú. Eso es el segundo punto. Vacíos percibidos presentes. Y el último lugar de donde viene el valor es que las visiones percibidas del futuro crean valor percibido en el presente. Entonces, si mi presentación puede mostrar a las personas cómo pueden tener todas las cosas que les faltaron en el pasado, todas las cosas que consideran maravillosas en el presente, y pueden verse viviendo un futuro convincente, es realmente difícil para ellos decir que no, ¿verdad? Eso es lo primero. Eso es lo primero que debe pasar en una presentación. La gran idea básica debe estar respaldada por esos elementos. Número 2. Debo posicionar mi oferta correctamente. Prefiero tener una presentación promedio con un gran posicionamiento a una gran presentación con un posicionamiento promedio. ¿Qué quiero decir con posicionamiento? Bueno, voy a posicionar mi oferta, lo que estoy vendiendo, junto a algo por lo que ya han pagado y que les ha dado menos valor. Eso es uno. Voy a posicionar mi oferta junto a el precio de mi oferta junto al costo de no obtener el resultado que buscan y mostrarles cuál es más caro. Por eso, el posicionamiento es de suma importancia. Además de posicionar la oferta, en la presentación, voy a lograr que tú mismo interiorices lo que te estoy vendiendo. Y lo haré haciéndote preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Preguntas. Sí. Preguntas. Va a volver. Sí. Exacto. Haré que respondas. Para los buenos vendedores, el prospecto da el contenido y nosotros damos el contexto. Por eso no quiero hablar solo de las partes de mi oferta. Tiene 17 cuadernos de trabajo y estos componentes e ingredientes. No quiero hablar de las piezas ni del proceso. Y definitivamente no quiero mostrárselo, porque eso los distrae del beneficio. No quiero mostrar las piezas ni el proceso. No quiero vender mi persona, porque no quiero que dependa de mí. No se trata de darte horas de mi tiempo. Cuando vendo horas de mi tiempo, estoy diciendo que es tan difícil que no puedes hacerlo sin mí. Ese no es el mensaje que quiero transmitir. ¿Entiendes? Así que, después de posicionarme y descubrir el valor, cuando presento la oferta, muestro el resultado. ¿Cómo se va a sentir tenerlo? ¿Cómo va a sonar? ¿Cómo otros lo percibirán? ¿Cómo se sentirán? ¿Y qué podrán hacer que ahora no pueden hacer? Así, al enfatizar el beneficio, las personas pueden verse a sí mismas en su futuro deseado. Y les resulta más fácil decir que sí, porque tú eres la primera persona que les ha mostrado el puente de donde están a donde quieren estar. ¿Tiene sentido? Correcto. 100%. He escuchado que dices una cita. La riqueza es un Lo es. resultado espiritual. Y hablas a menudo de fe y finanzas, y la gente está muy conflictuada por esto. Están conflictuados por la fe y las finanzas. Sí, Pero, ¿por qué crees que la fe y la riqueza realmente pertenecen juntas? porque Dios es un Dios de abundancia. Tanto que cuando puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, aunque solo eran 2 personas casadas, con toda la comida gratis, sin tiendas ni nada que comprar, puso oro en el jardín del Edén. Y no solo eso, puso más oro aún. Puso oro en el jardín del Edén. ¿Por qué creo que la riqueza es buena? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué creo que la riqueza, que la abundancia es espiritual? Porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Bueno, si matas, tienes una falta de vida. Si robas algo, hay una falta de propiedad. Si destruyes algo,
También. Por eso, la abundancia y la carencia son ambas cuestiones espirituales. La abundancia surge de entender los principios espirituales que conducen a la riqueza. Y la gente cree que Dios quiere que sean pobres. Me parece fascinante, porque si Dios quisiera que fueras pobre, también querría que fueras borracho, perezoso, glotón y tonto. ¿Por qué digo eso? Porque, desde la perspectiva bíblica, la Biblia dice que no ames el sueño, para que no llegues a la pobreza. Es decir, si eres perezoso, terminarás sin dinero. Si Dios quisiera que estuviera arruinado, entonces tendría que querer que fuera perezoso, porque la pobreza es espiritual. Y si la Biblia dice que la pereza conduce a la ruina, entonces Dios tendría que querer que sea perezoso. Pero también dice que si tienes sabiduría, tu casa se llenará de grandes tesoros. Entonces, si Dios no quisiera que tuviera grandes tesoros, tendría que querer que fuera tonto. El borracho y el glotón se acuestan juntos, y la somnolencia viste al hombre con harapos. Entonces, Dios tendría que querer que fuera un tonto, borracho, glotón y perezoso, si quisiera que estuviera en la ruina, porque prometió bendecirme con riquezas y tengo lo opuesto a esas características. Por eso, ¿cuándo sentiste que tenías verdadera libertad financiera? Ese momento en que piensas, está bien, no vivo de cheque en cheque. Tengo abundancia financiera. No estoy estresado por lo que viene en los próximos 6 meses. yo no puedo decirte el momento en que me sentí así, aunque aún no era rico. Fue en abril de 1999, y lo recuerdo con mucha claridad. Hace 27 años. Correcto. Hace 27 años. Accidentalmente gané $6,200 en una semana. Es curioso. La sincronización de esto es extraña, porque el momento en que me sentí como el hombre más rico del mundo fue cuando gané $6,200 ¿Está bien? en una hora. ¿Lo hiciste en una hora? Yo lo hice en una semana. Los jóvenes de hoy en Yo día... también estaba haciendo... Pero fueron $6,200, literalmente. Eso lo gané en una hora, en mi primer seminario web, ¡Guau! con la audiencia de otra persona. $6,200 en una hora. Y yo estaba como, soy el hombre más rico Sí. del mundo. Era más dinero del que había ganado en años, ¿verdad? Como si Sí. algo se hubiera desbloqueado. ¿Es esto siquiera posible? Sí. Era un mundo completamente diferente. Entonces, eso fue un desbloqueo de $6,200 para ti. Y también un desbloqueo para mí. Entonces, lo que pasó fue que leí Padre Rico, Padre Pobre en enero de 1999, y me di cuenta de que la razón por la que estaba quebrado era porque no tenía activos. Entonces dije, está bien, voy a enfocarme en mis activos. Tenía algunos, pero solo este pequeño ingreso de un negocio de mercadeo en red que estaba haciendo. Y luego, era un evangelista itinerante, así que tenía ingresos cuando las iglesias me daban una ofrenda. También tenía un ministerio de cintas donde vendía mis sermones grabados por $5 al final de los servicios. Pero no tenía un objetivo. Simplemente pensaba, esta iglesia me invitó a hablar. Quieren que hable de domingo a miércoles. Entonces vine y hablé de domingo a miércoles. Y cuando terminé me dieron un honorario de $2,000. Esa semana gané $2,100 de mi empresa de mercadeo en red. Y vendí 21. Vendí $2,100 en cintas. Wow. Pero cuando hice eso, tienes que entender que en 1998 solo gané $48,000, un promedio de $4,000 al mes, y ahora gané $6,200 en una semana, simplemente porque cambié mi enfoque a adquirir y construir activos. Tan pronto como gané esos $6,200, lo primero que dije fue, ¡guau! Y luego lo repetí de nuevo, ¡guau! ¿Ahora cómo hago esto de nuevo? Exactamente. Antes de siquiera decir, ¿cómo hago esto de nuevo? Dije, eso fue tan fácil. Y de alguna manera tuve este pensamiento. Debe ser más fácil ganar mucho dinero en poco tiempo que ganar poco dinero durante mucho tiempo. Tan pronto como lo pensé, lo dije en voz alta. A partir de ahora, por el resto de mi vida, voy a ignorar todas las formas difíciles de ganar un poco de dinero. Y solo me voy a centrar en las formas fáciles de ganar mucho. Ese cambio cambió mi vida. Para julio de ese mismo año, gané $8,000 en un solo día en el mercado de valores. Simplemente porque decidí creer que es más fácil ganar mucho dinero en poco tiempo que poco dinero durante mucho tiempo. Y así, aunque financieramente desde ese momento he estado en bancarrota, era consciente del hecho de que es más fácil ganar mucho dinero en un corto periodo de tiempo que ganar un poco de dinero durante un largo periodo. Después de ese momento, tenías una nueva creencia, pero aún así te quedaste sin dinero más tarde. Yo hice millones de dólares y luego me quedé sin dinero. ¿En serio? Sí, tuve toda una serie de situaciones que comenzaron
en 2007. Mi hijo mayor tuvo un accidente de automóvil y falleció 4 días después. La experiencia más devastadora, surrealista, dolorosa e increíble de mi vida hasta el día de hoy. ¿Cuántos años Tenía tenía? 20 años. Sí, falleció 4 días después, al año siguiente. Y, sin restarle importancia, eso te deja sin ánimo, Toda tu vida, sí. ¿verdad? Exacto. Incluso hasta hoy, ha sido lo más difícil que he vivido, por mucho. Antes de continuar, ¿cuál fue la mayor lección que te enseñó sobre la vida? Perder a tu hijo de esa manera. ¿Cuál fue la mayor lección que esa etapa te enseñó? Me mostró cuánto me ama Dios. ¿De verdad? ¿Cómo así? Sí. Como hombre, quieres proteger y proveer para tu familia. Y yo tenía dinero. Tenía mucho dinero. Mi dinero no podía ayudarme. Estaba en la habitación del hospital, viendo a mi hijo dar su último aliento. Y por duro que fue, hubo algo aún más difícil. Ver a mi esposa y a mis otros hijos presenciar la muerte de su hermano. Ver a mi esposa ver morir a su hijo. Y no podía hacer nada. Habría hecho cualquier cosa. Incluso cambiar de lugar con él, si hubiera tenido la oportunidad. Tú dices, bueno, ¿cómo te muestra eso el amor de Dios? Porque Dios vio morir a su hijo por mí. Y él pudo haber hecho algo al respecto, pero no lo hizo. Y eso me hizo hiperconsciente de un tipo de amor y un nivel de amor que no tengo la capacidad de entender. Pero con toda la capacidad para valorar. Esa fue la mayor lección. ¡Guau! ¿Cuándo aprendiste a apreciar o a tomar conciencia de la pérdida hasta poder sentir amor en lugar de enojo u otras emociones? Porque no sé si eso te pasó de inmediato. Supongo que no. No. Eso fue lo que entendí cuando estaba sentado en esa habitación del hospital, viendo y viviendo ese momento. Eso era lo que pensaba. Dios te ama. Dios te ama. Dios me ama más de lo que puedo imaginar. ¿Cómo llegas a ese punto? No sé si alguien realmente puede pensar así en ese momento. No podía pensar en nada más. ¿En serio? Ahora, tienes que entender que conocí a Cristo a los 16 años. Empecé a leer la Biblia entonces, la versión King James. Empecé a estudiarla cuando tenía 20 años. Y ya tenía una conciencia muy aguda en ese momento de que la espiritualidad, que el reino invisible, es el reino real y que el reino físico es solo una manifestación de ese reino. Ese nivel de conciencia ya lo tenía. Y hay algunas cosas en mi estudio que Dios me había estado mostrando. Años previos a eso. Eso me llevó a esa conclusión. De hecho, cuando mi hijo murió, por más difícil que fue, y realmente lo fue, no tengo palabras para describir lo difícil que fue, pero quería asegurarme de predicar en el funeral de mi hijo, porque no quería que nadie distorsionara lo que significaba. Mi familia iba a vivir con esto toda la vida, y quería darles una perspectiva de Dios. La mayoría ve a Dios como un genio. Rezo y hace lo que quiero. Leo la Biblia para apaciguarlo. Yo no lo veo así. Dios es mi rey. Él es soberano. Si hace algo, es lo mejor, aunque no se sienta así. Si no puedo confiar en Él a ese nivel, entonces no es Dios. Sería un Dios bajo mi control, y no quiero un Dios así. ¿Cómo puede alguien que escucha esto, al ver guerras e injusticias, creerlo? Si dicen, hay personas muriendo en todo el mundo, Correcto. guerras, sufrimiento, ¿cómo creer que esto es lo mejor de Dios? Voy a darte 2 respuestas. ¿Cómo puedo creer que el agua está mojada? No importa si lo creo o no. Está mojada. Esa es la primera respuesta. Aquí está la segunda respuesta. Si Dios no puede mentir, y Él es bueno, y Él dice que es bueno, si realmente creo que Él es quien dice ser, entonces Él es quien es soberano, no yo. Puedo confiar en Él incluso cuando no lo entiendo. Y creo que ahí está la diferencia entre yo y muchas personas con las que hablas sobre Dios y la fe. No estoy tratando de que creas lo que yo creo. Créelo o no lo creas. Eso no lo decido yo. Pero la creencia que yo tengo
es inquebrantable. Dios es soberano. Es realmente fascinante. Podría darte una respuesta teológica larga y detallada a lo que planteaste, pero la mejor es esta. Si Dios es realmente Dios, el ser supremo y creador de todo, puede hacer lo que quiera. De niño armaba modelos de coches. No sé si tú lo hiciste alguna vez. No teníamos internet. Pero, ¿sabes qué más hacía? Los llevaba al sótano y los explotaba con petardos. ¿Por qué lo hacía? No sé. Quería ver qué pasaba. No estoy diciendo que Dios haga lo mismo. Sí. Pero Dios es Dios. Si realmente lo es, y todo le pertenece, cuando quiera que entienda por qué las cosas son así, cuando crea que es el momento de que lo comprenda, entonces lo sabré. Hay algo que has repetido varias veces en los últimos minutos, y parte de tu equipo me hacía preguntas Sí. antes de que llegaras. Estábamos conversando y una de ellas fue, has entrevistado a muchas personas, a muchos expertos a lo largo de los años. ¿Cuál es esa cosa que no suelen decir en las entrevistas, pero que has visto que los lleva a lograr grandes cosas? Y de inmediato dije, la creencia. 100%. La creencia. Es algo que has repetido varias veces. Creer que es posible ganar más dinero con menos trabajo, que puedes lograr más en menos tiempo. Cuando cambias la creencia, lo demás es ver Correcto. cómo hacerlo. Ahí aparecen las Y puedes oportunidades. decidir creer. Decidí creer que es más fácil ganar mucho dinero en poco tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo llegas a ese nivel de creencia cuando trabajas como Gran basurero? pregunta. Cuando estás luchando, cuando tienes polio y una pierna que no funciona, cuando parece que todo está en tu contra. Creo que naciste en un hospital segregado. Hospital segregado. Cuando Sí, todas esas cosas se sienten en tu contra. pero lo están. Bueno, cuando parecían estar en tu Ahora contra. Cuando podías contarte a ti mismo, esto estaba en mi contra. Mira lo difícil que es esto. Solo gano $6 con 50 centavos por 25 hora. centavos. Va a ser imposible. Pero gracias por el aumento. Exacto. Pero cuando te aferras a la idea de que todo está en Correcto. tu contra, ¿cómo cambias esa creencia para ver que en realidad puede estar a tu favor? Puedes decidir creer que todo lo que te sucede para ti. Ya sea cierto o no, puedes Porque simplemente la gente decidir. cree cosas aunque no sean verdad. Pero sé que es verdad. Sí, Y te diré por qué. También cómo desarrollé la certeza que tengo en mis 64 años en este mundo. Una, es que creo que la Biblia es verdad. Porque cuando empecé a leerla, esperaba encontrar religión. Y encontré principios. Muchos. En programación los llamamos si/entonces. Promesas condicionales. Si pasa esto, entonces haz esto. Y empecé a poner a prueba esas ideas desde joven. A los 16. Recuerdo la primera. Proverbios 15:1. La respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera la enciende. Hice algo a propósito para molestar a mi hermano Mike. Estaba furioso. Entró hecho una furia. No puedo creerlo. Y yo le dije, tienes razón. No debí hacerlo. Tienes razón. No va a volver a pasar. Y se desinfló. Y se fue. Pensé, eso fue increíble. funcionó. Hizo exactamente lo que la Biblia decía que haría. Sí, Hay cientos de principios bíblicos, así que los he puesto a prueba desde los 16. Ninguno me ha fallado. Dices, ¿cómo puedes pensar que lo que te pasó está en tu contra? Es interesante. Cuando lees y escribes más, piensas con más claridad. Hay una historia en la Biblia sobre José. Lo arrojan a un pozo. Luego unos comerciantes lo sacan y lo venden como esclavo en Egipto. Sus hermanos lo arrojaron al pozo. Sus 10 hermanos mayores lo arrojaron al pozo. Así que ahora es un esclavo de este hombre llamado Potifar. La esposa de Potifar intenta seducirlo. Esto es como una situación realmente trágica. Está a cientos de millas de su hogar, como esclavo en casa de otro. La esposa de ese hombre intenta seducirlo, pero él no cede. Ella agarra su camisa, se la arranca de la espalda, le miente a su esposo. Él es arrojado a prisión. Sus hermanos vuelven y le dicen a su padre, creemos que José murió, encontramos su túnica. En realidad la rompieron y la mancharon con sangre de animal. Se la llevaron y dijeron,
No sabemos si es la de tu hijo. Entonces su padre creyó que había muerto. Durante más de una década, José está en Egipto, en casa de Potifar o en prisión. En resumen, gracias a interpretar un sueño, asciende hasta convertirse en el segundo al mando de Egipto. Luego lleva a su familia a Egipto por una hambruna y presenta a su padre al faraón. El faraón le pregunta a su padre, ¿cuántos años tiene? Y Jacob responde, pocos y malos han sido los días de mi vida. Tengo 138 años. El faraón le pregunta a su padre, ¿cuántos años tiene usted? Y Jacob, recordando todo lo que le pasó a José, responde, pocos y malos han sido los días de mi vida. Mi peregrinaje ha sido difícil. Tengo 138 años. Cuando nombró a sus dos hijos, ¿sabes cómo los llamó? Efraín y Manasés. ¿Sabes qué significan esos nombres? Uno de ellos significa que Dios me ha hecho olvidar todas mis pruebas y mi trabajo en la casa de mi padre. El otro nombre significa que Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Lo que Jacob percibió que le estaba pasando a él, José también lo percibió, como si le estuviera pasando a él. Y siempre tienes una elección cuando enfrentas experiencias en la vida. ¿Responderás como Jacob o como José? Es como ir al gimnasio. Haces ejercicio, trabajas, te esfuerzas y con el tiempo desarrollas músculos. ¿Por qué levantas pesas? Es difícil. Es difícil. Me mantiene Es difícil, saludable. pero te mantiene saludable. Pareciera algo malo, porque rompe tus músculos, pero lo hace para que puedan reconstruirse. ¿Puedes decirme algo en la vida que mejore porque es fácil? No sé, tal vez si estás teniendo un momento fácil, se siente bien en ese momento. Se siente bien, pero no hace que el siguiente momento No. sea fácil. Y el hecho de que nací en un hospital segregado, porque a los negros no se les permitía nacer en el General de Tampa, es algo doloroso para mis padres. Contraje polio, porque las condiciones en el hospital eran tan malas. He caminado con este aparato ortopédico toda mi vida. Me hicieron una operación de estiramiento de pierna cuando tenía 13 años, rompieron mi tibia y peroné, y pusieron este aparato, estiraron los huesos y cortaron mi tendón de Aquiles. Tengo una varilla de metal en mi tobillo. Cuando jugué golf ayer y subí y bajé esas colinas cuando terminé, estaba palpitando. Es tan terrible, solo es doloroso. Es difícil. No hay un ser humano que haya vivido que pueda decir si algo es bueno o no, mirando a través del parabrisas. Bueno o malo. Podemos saberlo mirando por el espejo. No soy lo suficientemente inteligente para saber qué es bueno, lo soy para saber qué es doloroso, pero también lo soy para saber que no todo lo que es doloroso es malo. ¿Qué crees que te ha proporcionado esta experiencia a lo largo de... Y el haber tenido y tener polio, tu pierna rota y varillas? Esa experiencia y vivir con eso, ¿crees que estarías donde estás hoy financieramente? no hay ¿Espiritualmente? universo, ¿De verdad? no hay galaxia. ¿Dónde crees que estarías si eso no hubiera pasado? Probablemente sería un atleta profesional de algún tipo. Era muy atlético. Todavía soy muy atlético. Me habría distraído mucho con los deportes, y cuando digo distraído, me habría enfocado en eso. Pero todo enfoque es una distracción, y toda distracción es enfoque, ¿verdad? Entonces me habría enfocado en un deporte que tal vez me habría hecho famoso, y tal vez me habría hecho rico, pero tal vez lo habría perdido para ahora, como hacen la mayoría de los atletas profesionales, y así creo que Dios, en su sabiduría soberana, ordenó antes de la fundación del mundo que pasaría por todas estas experiencias para que mi cuerpo se desacelerara y mi mente pudiera acelerarse. Oh, Dios mío. Pero esa es la creencia que has creado con esta experiencia. Exactamente. Sí, Es la creencia. No sé si la he creado o si la he descubierto. cualquiera de los dos. Es la creencia que has decidido. Definitivamente he decidido creer eso porque puedo verlo. Puedo recordar ser un niño que quería correr tanto. No podía correr por mi pierna. Hay ciertas cosas que simplemente no hace. Como la mayoría de las cosas que hacen las piernas. No podía correr, pero recuerdo mirar durante horas, viendo a otras personas correr para ver si podía idear algo que me ayudara a correr. ¿Verdad? Porque siempre quise correr. Porque siempre le dije a la gente que no podía correr. Así que aprendí a pelear. Así que no podía correr. Pero lo que hizo fue que me hizo ser hiperobservador. Sí, conozco ese Porque cuando lo sentimiento. puedes hacer, puedes observar. Exactamente. Yo era igual en la escuela.
Estaba en el fondo de mi clase prácticamente durante toda la escuela y realmente carecía de las habilidades para conectar con la gente porque simplemente estaba inseguro de que no soy lo suficientemente inteligente o divertido y por eso simplemente no hablaba mucho. Pero solo observaba a la gente hablando y los observaba y solo miraba su dinámica humana, su comportamiento y pensaba, ¿por qué se rió esa persona? ¿Por qué respondió esa persona? Exacto. ¿Por qué esa persona le dio un abrazo a esa persona? Solo observaba a la gente todo el día. Eso me permitió tener una perspectiva diferente de por qué la gente hace ciertas cosas o por qué dicen cosas. Y así, esa inseguridad que tenía en mí o esa carencia que enfrentaba me permitió ser más observador para ver cómo puedo tener un amigo. ¿Cómo puedo conectar con alguien aunque nadie quiera conectar conmigo? Muy bueno. Y creo que es una dinámica similar. 100%. Yo recuerdo pasar todo el séptimo grado y tener solo un amigo en todo el año. Así que yo recuerdo cómo se siente eso. Sí. ¿Cuál es la mayor mentira que crees que las personas de fe han aprendido sobre ganar dinero y crear riqueza? Cuanto más dinero ganas, te hace más y más distante de Dios. Y si ganas demasiado dinero, no puedes ir al cielo. ¿Por qué la gente ha creído eso? Bueno, porque Satanás es un maestro del engaño, ¿verdad? Y las mejores mentiras son las que parecen verdaderas. Y entonces, si lo piensas, cuando leo la Biblia, veo que Satanás engañó a Eva torciendo las palabras de Dios, no dándole sus propias palabras originales. La primera tentación con la que Satanás tentó a Jesús en el desierto fue una distorsión de la palabra de Dios. Él citó, lánzate, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te lleven en sus manos. Usó la palabra de Dios para intentar engañar a Jesús. Si Él va a usar la palabra de Dios para tentar a Eva, quien nunca ha pecado antes, no tiene naturaleza pecaminosa, y ella cae en la trampa, y usa la palabra de Dios para tentar a Jesús. Él no va a caer en eso. No pienses que no va a usar la Biblia para engañarte. Creen que debido al hecho de que muchas personas que predican y enseñan la Biblia nunca han aprendido a estudiarla correctamente, nunca han aprendido la ley de la primera mención, nunca han aprendido la ley del contexto, nunca han aprendido la ley de las definiciones. Y si no aplicas esas dos leyes, cualquier cosa que leas, vas a llegar a una conclusión errónea, porque no estás usando el marco para entenderlo, para el cual fue creado para ser interpretado. Si uso un montón de palabras y digo, voy a promulgar mis cogitaciones esotéricas y articular mis mentalidades solemnes superficiales con observaciones amistosas, filosóficas y psicológicas y estar consciente de ponderosidades platitudinarias. Si te dijera eso y no supieras lo que significan esas palabras, estarías como, ¿qué? Así es como la mayoría de la gente lee la Biblia, y lo que harán es tomar la inferencia superficial y pensar que eso es una interpretación. No lo es. Así que hay un pasaje que dice, por ejemplo, este es uno de los pasajes más malinterpretados de toda la Biblia. Jesús dijo sobre este joven rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Lo que realmente significa. Y primero que nada, voy a decir esto. Si comienzas la historia con el joven rico, no puedes llegar a una interpretación adecuada. Necesitas El todo contexto. Es que justo antes de que eso sucediera, Jesús había terminado de hablar, y la gente estaba trayendo a sus hijos para que Él los bendijera, y los discípulos dijeron, saquen a esos niños de aquí. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Y luego dijo esto, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Él dijo, dejen que esos niños vengan a mí. Así que Jesús está dando una ilustración de cómo funciona la salvación bíblica. Entonces, ¿qué hace un niño para proveerse a sí mismo? Claro, el niño llora. Correcto. Pero, ¿gana dinero? No genera dinero. No puede proveerse por sí mismo. No puede proporcionar vivienda, comida. Para que un niño sobreviva, debe depender al 100% de alguien más para su supervivencia. A menos que sea una estrella infantil en Hollywood y estén ganando No dinero. pueden caminar. No pueden alimentarse por sí mismos. Sí, es un bebé. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Así que, sí. está bien. Entonces, justo después de que eso sucede, Él bendice a los niños. Dice, y vino a Él este joven rico, y le dice a Jesús, le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida eterna? Buen maestro, ¿qué cosa buena haré? Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no le estaba preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Porque Él no fuera bueno. Le estaba preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Porque dices, buen maestro, ¿qué cosa buena debo hacer? Jesús dijo, si crees que soy bueno, no necesitas ser bueno. Y si crees que eres bueno, no me necesitas porque yo soy bueno. Entonces, ¿vas a ser tú o voy a ser yo? Y luego Él dijo, pero si quieres saber cuáles mandamientos. Que por cierto, Jesús sabía que el joven no podía cumplir los mandamientos.
Él dijo, pero si quieres ser, entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le estaba dando al joven la oportunidad de decir, he intentado guardar los mandamientos y no puedo, porque esa es la verdadera respuesta para todos los que han vivido. La respuesta real es, he intentado seguir los mandamientos, pero no puedo. Pero el joven no hace eso. Intenta desafiar a Jesús y dice, ¿cuáles? Y Jesús nombró varios que sabía que el hombre no había roto. Y luego nombró uno que era evidente para todos los presentes que el hombre estaba rompiendo todo el día. ¿Cuáles Él dijo, fueron? no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Los has guardado todos. En serio. Puedo decir por los zapatos que llevas que te amas a ti mismo. Puedo decir por la túnica que llevas que te amas a ti mismo. Puedo decir por el carro en el que llegaste que te amas a ti mismo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Si me vas a mentir, pongámoslo a prueba. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque si lo hubiera hecho, habría estado dispuesto a hacerlo. Entonces Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La palabra rico que Jesús usó allí es la palabra plousios en griego, que significa figurativamente rico. Este hombre era rico en justicia propia, lo que significa que no estaba dispuesto a recibir la justicia de Cristo. Y la razón por la que sé que esto es cierto es porque estudié la Biblia y hago estudios de palabras. El único otro lugar donde se usa la palabra plousios en el Nuevo Testamento es en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, donde dice, y conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, plousios, rico en justicia. Sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, se hizo pecado para que vosotros por su justicia fueseis enriquecidos. Así que es exactamente el mismo contexto y la misma definición. Y Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Sus discípulos estaban confundidos. Dice, estaban desconcertados. Y luego dijeron, bueno, ¿quién entonces puede ser salvo? Bueno, ¿por qué hicieron esa pregunta? Porque David era rico. Si él estaba hablando de ser rico monetariamente, Abraham es la primera persona que la Biblia dice que era rica. Así que Abraham no podría entrar al cielo. David, Abraham, Isaac, Jacob, José, Salomón, sus padres, ellos eran hombres de negocios. ¿Quién entonces puede ser salvo? Y Jesús les dio la respuesta. Para el hombre es imposible. ¿Qué es imposible? La salvación a través de la autojusticia es imposible. Pero luego dice, pero con Dios todas las cosas son posibles. Esa es la interpretación de cómo realmente se lee el pasaje. Si alguien está escuchando o viendo y alguna vez fue pobre, tal vez no creció con riqueza, su familia no la tenía. O quizás ahora Tal son vez sean pobres ahora, pero de repente comienzan a aplicar los principios y generan riqueza, pero no saben cómo mantener la riqueza. No saben cómo gestionar la riqueza. Nunca han experimentado ese nivel de riqueza. Abundancia, Y sí. es tan desconocido. Lo quieren, pero luego, ahora tengo 50,000 en mi banco. Tengo 100,000. Tengo 1,000,000 y no saben cómo gestionarlo, Correcto. cómo manejarlo. Ahora todos dicen, dame dinero. Ahora sabes cómo hacer dinero. Correcto. O necesitas dar más de eso. Y tienen todas estas cosas diferentes tirando de ellos. Sus propias inseguridades. No saben cómo mantenerlo. No saben cómo gestionarlo. 100%. ¿Cómo lo gasto? ¿Lo despilfarro? ¿Lo acaparo? Correcto. Ese es un miedo de muchas personas también. Cuando yo gane dinero, No sabré qué no sabré hacer qué con hacer eso. con eso. La gente me va a robar y me va a juzgar. Sí. ¿Cómo se maneja esa parte de la abundancia de la vida? Bueno, un par de cosas. No puedes ser libre si te preocupa lo que la gente piensa de ti. La verdadera libertad es cuando no tienes nada que ganar, nada que perder, nada que ocultar, nada que demostrar. Si tienes esas 4 cosas, eres libre, ya sea que tengas dinero o no. No tienes nada que ocultar. Así que, si no tienes nada que ganar, esto es lo que quiero decir con nada que ganar. Cuando estoy interactuando con otra persona, nunca estoy tratando de obtener nada de ellos. Eso es nada que ganar. Yo no vine a tu programa porque espero ganar acceso a tu audiencia para vender más cosas. No. Me caes bien. Y me gustan los libros que has escrito. Y me gusta el podcast que tienes y pareces una persona genuinamente genial. Si algo más sucede para mí, eso es genial. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que demostrar. No necesito que alguien crea algo sobre mí. La identidad suprema ya cree algo sobre mí. Dios cree que soy digno de vida.
Soy digno de sus bendiciones porque estoy bendecido. Tengo salud, tengo una familia, tengo personas que me aman, tengo personas a las que amo, así que no tengo nada que ganar, no tengo nada que demostrar, no tengo nada que ocultar. No estoy haciendo algo furtivo o engañoso en las sombras y espero que nadie lo descubra y no tengo nada que perder porque solo soy un administrador y no es mío de todos modos. Así que eso es. No puedes ser libre si estás preocupado por, oh hombre, pero ahora tengo este dinero. Me pregunto si voy a perderlo. Bueno, realmente no puedo perder. Quiero decir, podría perder si algo sucediera y ya no tuviera dinero. Está bien, porque el conocimiento es mejor que el oro. Y puedes quitarme el dinero, pero no puedes quitarme el conocimiento. No puedes quitarme mis habilidades. No puedes quitarme mi mentalidad. No puedes quitarme mis herramientas. Puedes tomar mis activos, pero puedo volver a construirlos. Sí. Es prudente tener un nivel de precaución al entrar en cualquier nuevo ámbito, incluida la riqueza. Pero lo que quieres hacer es contratar personas que sean inteligentes, donde tú no lo eres, donde eres fuerte, donde eres débil. Tengo un contador público certificado. Tengo un estratega fiscal. Tengo un abogado que organizó todas mis cosas financieras. Como yo no quiero, ni siquiera quiero ser bueno en esas cosas. Así que tú compensas tus debilidades con automatización y delegación. Cuando trabajabas como basurero durante muchos años, ¿cuál era el diálogo interno que tenías mientras trabajabas? Creo que estabas escuchando cintas de desarrollo personal. Así que estabas escuchando cosas. Estabas oyendo diferentes perspectivas. Estabas tratando de desarrollar tu mente, pero ¿cuál era el diálogo interno? Porque supongo que ser basurero no es donde querías estar en el futuro. No estás pensando, espero estar aquí para siempre. Cuando trabajaba para la compañía de basura, el gerente general siempre me veía en mi descanso, como si fuera la hora de descanso. O si acababa de llegar esperando que el mecánico terminara de arreglar mi camión. Me veían leyendo libros. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo The Greatest Salesman in the World. ¿Por qué estás leyendo eso? Eres un basurero. Soy un basurero, pero no voy a ser un basurero para siempre. Estoy aprendiendo. Tengo un negocio. Estoy aprendiendo a hacer cosas. Y entonces, mi diálogo interno siempre ha sido fuerte. Y creo que eso es resultado de mis padres. Porque tuve polio. Realmente compensaron en exceso conmigo, diciéndome que puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer y ser cualquier cosa que quiera ¿En serio? hacer. Eso es bueno. riqueza incalculable. Eso es riqueza. ¿Verdad? Tengo 6 hermanos. Un hermano mayor, 5 hermanos menores, y mis padres fueron increíbles porque los 7 somos adultos y todos nos llevamos bien. Disfrutamos pasar tiempo juntos. Porque mis padres no nos permitirían pelear y discutir en su presencia. Y una cosa que nos enseñaron cuando estás ahí afuera en las calles, si tu hermano está en una pelea, más te vale estar en la pelea con él. Así que aprendimos el trabajo en equipo en nuestra familia. Correcto. Era como un deporte. Eres un atleta profesional En la dinámica de nuestra familia, seguro. Mirando hacia atrás, ¿cuál fue la parte más difícil de crecer? La parte más difícil de crecer. Hubo muchas partes difíciles de crecer. No era bueno en la escuela, de hecho. Me fue muy bien en la escuela hasta el 3er grado. Y de ahí fue cuesta abajo, porque no me gustaba. Era aburrido. En 3er grado, yo estaba como, ¿por qué seguimos haciendo esto? Y perdí el interés. Esa es una de las cosas. Mi papá, que era un hombre maravilloso y grandioso, tenía un problema con el alcohol, lo cual creó muchos desafíos para nosotros, pero también muchas grandes oportunidades en esos desafíos, como aprender a manejar la delicada interacción de los adultos cuando eres un niño, para evitar hacer algo que, como, los enfada arruina o los sí. planes. Bueno, así que haces eso. Así que eso fue difícil. El hecho de que nos mudamos mucho así, que tenías que acostumbrarte a una nueva escuela. Creo que fui a 9 escuelas diferentes mientras crecía, así que eso fue difícil. Pero todas esas cosas difíciles fueron una parte vital de todo lo que hago ahora. Todo lo que hago y lo que soy. Es una parte tan vital. Si Dios me diera la oportunidad de volver a hacerlo sin ninguno de esos desafíos, diría que no. Si Él quiere darme una segunda oportunidad y puedo hacerlo todo de nuevo, y sabiendo lo que sé ahora, me encantaría hacerlo. Pero incluso sin saberlo, no querría una segunda oportunidad diferente. No querría ir y tener una segunda oportunidad y tener una vida de Myron sin polio. ¿De verdad? No, ¿Por no. qué es eso? Porque entonces terminaría siendo algo diferente de lo que soy. Y amo en quien Dios me ha convertido. Y amo ser yo. Amo ser Myron Golden. Eso puede sonar arrogante. No lo digo así porque me doy cuenta de que cualquier cosa buena sobre mí no es por mí. Es un regalo. Incluso si la gente diría, sí, es por ti porque trabajaste duro. Sí, pero incluso la capacidad de trabajar duro
Y la inclinación a trabajar duro es un regalo. Y así, si veo todo lo bueno de mí como un regalo, me da todo por lo que estar agradecido y nada de lo que estar orgulloso. Ahora puedo tratar a otras personas con respeto y honor, incluso a personas que tal vez no actúan con respeto, porque quizás no recibieron todos los dones que yo recibí, y si los hubieran recibido, tal vez habrían hecho más con ellos de lo que yo he hecho. Verás, siempre hay una perspectiva que puede ayudarte a ser una persona mejor y más plena, creo. Cuando alguien en la vida, ahora, esas personas cruza un límite tuyo o hace algo, Es realmente difícil de o hacer. alguien que intenta mentirte o robarte o hacerte daño de alguna manera o infligir dolor de alguna manera, ya sea financieramente o como sea. Correcto. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo respondes a eso? Depende de quiénes sean y de cuál sea mi relación con ellos. Si alguien hace algo Sí. deshonesto y trabaja para mí, y si es como realmente deshonesto, probablemente los despediré, pero seguiré siendo amigo Sí. de ellos. Y al ser amigo de ellos, ¿En si serio? necesitan ayuda, los ayudaría. Incluso si intencionalmente intentaron hacerte daño o si robaron de ti o Estamos hablando de mintieron, un aspecto diferente. te robaron dinero y Puedo luego pensar mintieron. en alguien ahora mismo. Así que hay otros influencers. Los llamaremos así, por falta de una mejor Sí, palabra claro. con quienes he hecho negocios, que no han hecho lo correcto. Y no los expongo completamente. Pero si alguien me pregunta sobre ellos, se lo haré Les harás saber, por Te supuesto. diré, pero nunca diría nada sobre ese influencer a sus espaldas que no diría en su cara, o que no le haya dicho en su cara. ¿Verdad? Claro. Sí. Recuerdo que un Sí. tipo dijo, eres un mentiroso patológico, pero sabías que eras un mentiroso patológico. Y yo lo sabía. ¿Les estás diciendo a las personas que yo no soy honesto? Se los digo, porque no lo eres. Y te lo Sí, digo te en lo tu digo cara. a la cara. No les diría nada a ellos que no te diría a Sí, ti, interesante. ¿verdad? Pero es que no tengo problemas para confrontar a la gente. No me gusta pelear, pero no me importa. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo prefiero tener y mantener una gran relación, aunque tenga un amigo que está haciendo algo que es un poco fuera de lo que percibo de ellos. Iría a ellos y diría, sabes, yo no tengo ningún juicio para ti, pero estoy realmente como perplejo, confundido. ¿Por qué estás haciendo eso? Esto es lo que afirmas, pero esto es lo que permites. ¿Por qué? No coincide. Es gracioso porque si has estado en este tipo de mundo en línea durante mucho tiempo, he estado desde 2008, 2009. Claro. Es cuando más o menos me metí en esto, así que más de 18 años. He visto a mucha Sí. gente. He trabajado con mucha gente. He estado en grupos de expertos. He estado en escenarios. He entrevistado a mucha gente y simplemente tengo otros amigos que están empezando y dicen, esta persona se puso en contacto conmigo. Y digo, solo llámame. Y ellos me mandan un mensaje, ¿qué piensas de esta persona? Yo digo, llámame. Y dicen, está bien, sabré que no debo trabajar con ellos. Es Sí. como hay algo aquí. No voy a poner eso en un mensaje, pero solo quieres asegurarte de que te estás alineando y vas a cometer errores. Vas a intentar confiar en personas que crees que son Pero buenas. cualquiera puede ser honesto. Y si le dices Sí, a alguien que vas a hacer algo, exactamente. incluso si te cuesta tiempo, esfuerzo, energía y dinero, hazlo. Hazlo. O no te Sí. comprometas a ello. Solo di no. No es una oración completa. En tu opinión, ¿cómo es que las personas realmente bloquean la abundancia y permanecen sin dinero sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo? De muchas maneras, pero probablemente la principal manera es... Las personas creen más en su identidad local que en su identidad. ¿La identidad? Una identidad ¿Qué es eso? todas las cosas. Todas las personas, toda tu vida te dijeron que no eres. No eres lo suficientemente inteligente, alto o atlético. No eres lo suficientemente guapo, lo suficientemente bonita. No bailas bien, no cantas bien, no hablas lo suficientemente bien. Así que están más en sintonía con quienes no son que con quienes son. Ese es el más grande, porque todo en la vida surge de la identidad. El primer principio de éxito en la historia del mundo es este. Vino directamente de Dios. Lo primero que Dios le dijo al hombre, esto dijo, sean fructíferos. Fruto es un organismo vivo cuya semilla está en sí mismo. Así que cuando dijo, sean fructíferos, está diciendo, tú produces en el exterior de ti basado en lo que yo planto dentro de ti. Sean fructíferos. Y dijo, multipliquen. Multiplicar no es un ser, es un hacer. ¿Qué significa multiplicar? Significa aumentar. Haz que se reponga. ¿Qué significa reponer? Llenar la tierra. Porque estás multiplicando. Y luego someter también es un hacer. Someter significa pisotear. Parece que no encaja, pero Dios nos está mostrando que la interrupción siempre sigue a la intención. Cuando decides hacer algo nuevo que es bueno, lo primero que aparece es algo difícil y doloroso. Decides empezar a hacer ejercicio y no has hecho ejercicio en un tiempo.
No te sientes más fuerte al principio. Te sientes más débil. Sí, duele. Duele. No se siente bien al principio. Se siente mal al principio. La interrupción siempre sigue a la intención, no importa que sea. Así que eso es lo siguiente. Y luego él dijo, y tened dominio. Dominio significa autoridad sobre. Entonces aquí está el primer principio de éxito en la historia del mundo. ¿Listo? Sé, haz, ten, no seas. No puedes hacer, no puedes hacer, no puedes tener. Mira, esto se pone mejor. Sé un poco, haz un poco, haz un poco, ten un poco. Pero todos pueden emocionarse ahora. Si eres mucho, puedes hacer mucho. Si haces mucho, puedes tener mucho, porque todo lo que tienes es el resultado de lo que has hecho, y todo lo que tendrás es el resultado de lo que harás, y todo lo que harás es el resultado de en quién te estás convirtiendo. Eso es tan poderoso. Es tan gracioso porque la inteligencia emocional básica es ser, hacer, tener. No, si tengo algo, entonces seré feliz. Es lo que la mayoría de la gente cree. Bueno, si tuviera esta cosa, entonces podría hacer esto, y luego sería. Lo tienes en el orden exacto inverso. Aquí está lo realmente interesante. El ser habla de mi identidad. ¿Quién soy? Hacer se refiere a mi actividad. Toda nuestra actividad fluye de nuestra identidad, pero tener se refiere a nuestra propiedad. ¿Te das cuenta de que todas las personas que están vivas, y que alguna vez han estado vivas, hay una brecha de capacidad? Hay una brecha en su capacidad entre quiénes son y quiénes podrían ser, entre lo que están haciendo y lo que podrían estar haciendo, y entre lo que tienen y lo que podrían tener. No importa cuánto tengas, quién seas y qué estés haciendo. Elon Musk tiene una brecha de capacidad, y nosotros también. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo llenar esta brecha de capacidad? ¿Verdad? Así que lleno la brecha de capacidad en mi ser. Es como, ¿cómo me convierto en más de lo que siempre he sido? ¿Cómo lo haces? Con dónde estás en tu vida, ¿sabes? Tienes mucho éxito, logros, impacto, servicio ¿Pero también. tengo tanto como podría tener? Absolutamente no. ¿Necesitas más? No necesito más. Pero las personas a las que sirvo necesitan que sea más. Esa es una mejor pregunta. Porque Dios me puso aquí solo. No para mí mismo. ¿Pero qué te falta entonces? ¿Qué hay en el hueco a partir de...? Nada falta. Pero hay una brecha. Y una brecha no significa que falte algo. Un vacío solo significa que hay espacio para más. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo lleno el vacío? Lleno el vacío con intencionalidad. Creo que uno de los denominadores comunes número uno en las personas exitosas es que se enfocan intensamente en la intención e ignoran la distracción, como si fuera la peste. Y por cierto, por intención y distracción, voy a definir ambas palabras. Por intención me refiero a cualquier cosa en la que me concentro, que mueve la aguja a mi favor. Por distracción, me refiero a cualquier cosa en la que me concentro, que no mueve la aguja a mi favor. Eso es gracioso. Sí, ¿verdad? Estaba diciéndole a tu equipo. No para interrumpirte, le estaba diciendo a tu equipo antes. Están diciendo lo mismo. Porque, ¿sabes? Creer es una cosa, pero luego también podrías creer que puedes hacer cualquier cosa, y la distracción de que sé que tienes muchas oportunidades de ganar dinero solo porque puedo comenzar una empresa de cepillos No de dientes. significa que No deba. significa que deba hacerlo solo porque puedo crear un salón de uñas, y probablemente me iría bien en eso. ¿Es realmente mi propósito o lo que está destinado para mí? No es solo porque hay dinero, no significa que deba pasar 1000%. tiempo haciéndolo, y va a alejarme de la intención más grande, el propósito más grande, la misión más grande que puedo servir de manera única. La intencionalidad la que te hace. Sí, La que exactamente. continúa llenando esa brecha. ¿Cuál es la brecha para ti desde donde estás hasta lo que es posible en el siguiente nivel? Creo que siempre es quién y cuántos. Y lo que quiero decir con eso es a quién estoy sirviendo. ¿Y cuántas de esas personas estoy sirviendo? Esa es realmente la pregunta. Porque la realización viene de tres cosas. La realización viene de la creación. Tengo que crear algo. Dios plantó un aspecto diferente de su creatividad dentro de todos nosotros. Pero si creo algo y no tengo a nadie con quien disfrutarlo, entonces se siente vacío. Las personas que crean algo, tienes personas que construyen empresas multimillonarias y son miserables porque se alienaron de sus familias y están desconectadas de las personas que fueron puestas en su vida para la conexión. Creas, pero luego te conectas, porque tu conexión te da a alguien con quien apreciar Sí. tu creación. Y el último es contribución. No contribuyo para justificar mi creación o la riqueza que proviene de mi creación. Contribuyo porque puedo. Y contribuir me hace una mejor persona. Contribuyo porque creo que no hay escasez y no hay limitación. Contribuyo porque no me cuesta nada contribuir, aunque estoy gastando dinero. No tengo una cantidad infinita de dinero, pero tengo un acceso infinito a todo el dinero que quiera ganar. Como desayunamos hace un rato a la vuelta de la esquina, en un lugarcito llamado Eat. No sé si has comido allí. No he estado Muy allí. bien. Bueno,
Espera, La comida ¿cuál es? y el servicio Sí, justo por aquí. es excelente. Sí, no, Así que he fuimos por ahí estado allí. y la cuenta me tocaba a mí y algunas personas de mi equipo. Y mi nieta estaba con nosotros también. Y entonces, éramos cuatro. Y fue de $89. Saqué mi American Express. Ella dijo, no aceptamos American Express. No hay problema. Lo peor. Saqué Sí, algo de sí. efectivo y le di un billete de $100. Le dije, bueno, déjame darte algo. Te quedas con el cambio, pero aquí tienes más cambio. Y le di un billete de $20. Ella dijo, ¿quieres que me quede con todo? Yo dije, sí, quiero que te quedes con todo. Y esa propina de $30 por una comida de $90 probablemente le alegró el día. Probablemente nunca lo vuelva a pensar en mi vida. Correcto. No lo extrañaré en absoluto. Y entonces la contribución, yo creo que el profesor Arthur Brooks, en la Universidad de Harvard. Ha estado en el ¿Lo conoces? programa, Tipo sí. brillante. Me encanta Genial. eso. Me encanta él. Él habla sobre amigos reales y amigos de trato, Sí. ¿verdad? Todos necesitamos más amigos reales, pero pensamos que necesitamos más amigos de conveniencia, ¿verdad? Y cuando contribuyes a alguien que no puede darte nada a cambio, todos necesitamos ese tipo de contribuciones en nuestras vidas. Así hablé sobre la brecha de capacidad en nuestra identidad, pero no hablé sobre la brecha de capacidad en nuestra actividad. ¿Cómo llenas la brecha de capacidad en tu actividad? Solo tienes 24 horas ¿Qué en un haces? día. ¿Qué haces? Lo haces a través de la ingeniosidad. ¿Qué es la ingeniosidad? Encuentras un enfoque eficiente. Vivimos en el momento más asombroso de la historia humana. Inteligencia artificial. Exactamente. Inteligencia artificial. Agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo? Solíamos tener la automatización como una cosa y la delegación como otra cosa. Sí. Ahora tenemos automatización, que puede ser delegación, y tienen ambas. Las personas a las que delegamos pueden tener automatización y delegar. Es como si literalmente tuviéramos la capacidad de multiplicar nuestros resultados a niveles que ahora ni siquiera podemos imaginar, ¿verdad? Así que encontramos un nuevo enfoque. Y por último, aumentamos nuestra brecha de propiedad con intensidad. Lo que quiero decir, ¿Es eso aumentando enfoque? la velocidad de nuestra inversión. Para mí, la razón por la que me enfoco intensamente en invertir es porque uno de mis deseos es que nunca más en la genealogía de mi familia, desde mí en adelante, haya alguien que empiece desde cero. Así que estoy invirtiendo intencionalmente la riqueza para mi nieta y sus hijos y los hijos de ellos. Cuando comienzan con una base. Y sé que la gente cree que si tienes dinero y crías a tus hijos en una experiencia rica y abundante, eso los arruinará. Eso no es lo que los arruina. Lo que los arruina es no enseñarles mientras los crías y les das dinero, ¿verdad? Dales oportunidades para aprender, ganar dinero. Mis hijos son personas de negocios brillantes. Son brillantes por derecho propio. Son brillantes. Son más brillantes que yo en muchos aspectos. Pueden hacer cosas que yo no tengo idea de cómo hacer, pero es porque cuando eran niños no les di dinero. Escuché a uno de mis hijos decir una vez, somos ricos. Yo dije, ustedes no son ricos. Tu madre y yo somos ricos. Soy rico. Ustedes no son ricos. Ustedes solo tienen el privilegio de vivir con 2 personas ricas. Sí. ¿Verdad? Pero el hecho de que yo les di oportunidades. ¿Y sabes qué? Tú no has experimentado esto aún, porque tus niñas son chicas, pero como desde los 14 años hasta alrededor de los 28, te vuelves un tonto, con que no sabrás nada. Pensarán que eres el más tonto que han conocido. Eres el tipo más inteligente de todos y luego eres el Y mayor luego te tonto. conviertes en el mayor tonto. Y luego cuando cumplen 28, vuelves a ser la persona más inteligente. Incluso te vuelves más inteligente que las personas que solían usar para hacerte sentir como un tonto. Es alucinante que mis hijos, mi hijo o mi hija, ninguno de los dos quiso trabajar conmigo por un tiempo. Querían hacer sus propias cosas. Yo dije, genial, haz tus propias sí. cosas. Y luego, ambos vinieron y empezaron a trabajar en el negocio. Y el negocio comenzó a crecer aún más. Wow. Y ahora tienen sus propias cosas. Pero también trabajan en el negocio y nuestro negocio familiar. Y es algo increíble. Un negocio familiar es algo increíble. Si les has enseñado de la manera Si correcta. les has enseñado Si de son la manera codiciosos, correcta, y si son esto, y tanto o mi ellos hijo sí. como mi hija son muy frugales y muy inteligentes con ¿Cuál su es la dinero. identidad específica que la mayoría de las personas necesitan dejar ir o permitir que muera antes de poder alcanzar la verdadera abundancia o riqueza? Cualquier cosa que tome el nombre de Dios en vano. Apuesto a que no esperabas esa respuesta, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa vano? Significa vacío. Significa desperdicio. Moisés le preguntó a Dios cuando le dijo, Dios le dijo que fuera al faraón y le dijera, dije que dejara ir a mi pueblo. Él dijo, ¿quién diré que me ha enviado? Dios dijo, dile que yo soy el que soy te ha enviado. ¿Qué significa eso? Cada vez que dices, no soy,
No soy inteligente. No soy rico. No soy lo suficientemente bueno. No soy talentoso. Cada vez que enfatizas tus no soy, estás tomando el nombre de Dios en vano, porque estás diciendo yo soy. Piénsalo. Piensa en yo soy. Yo soy. ¿Es eso una declaración del pasado, presente o futuro? Es una Eso hora. es un presente. Es una hora. Solo quiero asegurarme que estamos en la Es misma en este página. momento. Así que Es lo tu que es ser. exactamente es tu ser. Esto es fascinante. Estaba experimentando. Soy Esto yo. es Y voy a diferente hacerlo. que... Pero eso no es lo mismo que decir que soy yo. Entonces, mira. En el reino del tiempo, no tenemos la capacidad de experimentar el presente, porque tan pronto como digo, ahora se convierte en luego. O se convierte en el pasado. Y ser como Eso es sí. lo que quiero decir. Tan pronto como digo, ahora se convierte en entonces. Entonces no importa cuán rápido diga ahora. Sí. Se convierte Eso en se fue. entonces, Sí. tan pronto como la W sale de mi boca, se convierte en entonces. Pero en la eternidad, no existe tal cosa como el pasado o el futuro. Por eso Dios es el yo soy el que soy. No el yo era el que era, o el yo seré el que seré porque Dios es el eterno. Yo soy porque vive en lo eterno. Ahora, ¿qué es lo que es la eternidad? Así que cada vez que dices yo no soy, estás tomando tu limitación de no y fusionándola con el poder de la eternidad. No es de extrañar que estés atrapado. ¿Cómo aprende a alguien a eliminar la creencia de que no es bueno en algo, o que no es hermoso, o que no es talentoso, que no es inteligente? Cuando todo lo que ven, sienten, experimentan y saben a su alrededor es que no lo son su entorno, sus amigos, su situación, les recuerda que les falta algo. ¿Cómo Si cambian? están viendo este programa, ya están cambiando. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque están tomando conciencia del hecho de que hay más de lo que han sido conscientes en el pasado. Tienes que... La exposición, como constante, intensa, perpetua exposición, a cualquier cosa te moldea. Las personas que ven las noticias perpetuamente son negativas, porque las noticias son negativas. Sí. Yo no veo Yo las tampoco. noticias. Yo no lo necesito. La gente dice, ¿cómo sabrás lo que está pasando en el mundo? Entonces, ¿Cómo dime, sabrás lo que está pasando alrededor del puedes mundo? estar informado. Bueno, ¿puedo hacerte Sí, una mejor sí. pregunta que cómo sabré lo que está pasando en el mundo? Si no puedo arreglar lo que está pasando en mi mundo, ¿qué voy a hacer con los Amén. problemas del mundo? La gente está tan enfocada en lo que está pasando alrededor del mundo que ni siquiera puedes pagar tu factura de la luz. ¿Por qué alguien te escucharía sobre un problema mundial? Así que esa es la pregunta número 1. Pero de nuevo, como dijiste, estamos rodeados de personas negativas. Si algo negativo está sucediendo en el mundo, lo descubriremos. Estamos rodeados de personas que tienen un cordón umbilical de noticias negativas de los medios, y no importa si son noticias consistentemente negativas de CNN o un fragmento de Fox News, o siempre han sido noticias críticas de ABC, todos son malos. ¿Por qué querría llenar mi mente con problemas que yo... La gente ni siquiera entiende cuánto absorbe eso de energía. Si lleno mi mente con problemas que no puedo resolver, no me queda energía para resolver los problemas que sí puedo. Entonces, no te das cuenta. Si todo lo que hago es ver a otras personas ganar indirectamente, y como no lo hice, cuando estaba en quiebra no teníamos un televisor. Mi hija tenía 16 años, cuando conseguimos nuestro primer cable de televisión en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no voy a ver a otras Wow. personas vivir sus sueños mientras yo vivo una pesadilla. ¿Por qué querría ver a alguien más ganar y yo perder? Eso no tiene sentido. Estoy animándolos, mi equipo ganó. Tu equipo no sabe que existes, ¿verdad? Tengo puesta mi película favorita. Puede que sea tu película favorita, pero tú no eres su espectador favorito. Ni siquiera saben que existes. O sea, Sí, sí, sí. es una distracción. La mayoría de las personas se anestesian de la falta de disposición para convertirse en la persona que pueden ser al ver a otras personas ganar. No vale la pena. Durante años, tampoco tuve televisión cuando estaba, como, empezando en el mundo de los negocios. Y es gracioso porque mi papá nunca nos dejaba ver las noticias y siempre apagaba los comerciales o los ponía en silencio para que no pudiéramos escuchar la programación de comerciales que trataban sobre problemas médicos, enfermedades y medicamentos. Porque la mayoría de los anuncios, no sé, el 40 o 50% son sobre el cuidado de la salud y medicamentos. Cuidado de enfermos que llaman atención médica. Y siempre fue programación. Si tienes esto, cuando lo tengas, presta atención a este síntoma. Aquí está lo que este medicamento hará por ti Correcto, para ayudarte a sí. curarte. Y mi papá siempre lo apagaba porque decía, solo te está programando. Por eso se llaman programas de televisión. Porque te programan. Por eso se llama transmisión. Están lanzando un hechizo a todos. Y creo que es gracioso porque hice una entrevista, tal vez hace 8 años, con una figura política bastante importante.
Y normalmente no hago figuras políticas, pero no estábamos hablando de política. Era más una historia de vida. Esta persona en realidad se postulaba para presidente un día y yo dije, sí, no veo las noticias. Y se molestaron un poco conmigo. Dijeron, estás haciendo un mal servicio al no estar al tanto de lo que está pasando y no ver las noticias. Fue casi un reproche. Y yo estaba como, todavía puedo informarme de lo que está pasando en el mundo sin ver noticias Correcto. basadas en el miedo o programación que me mantenga atado a la televisión, preocupado No por tiene mi vida. ningún sentido. Estás, como, No. fabricando ansiedad. La ansiedad Sí. es el ladrón de tus sueños. ¿Por qué querría fabricar ansiedad cuando puedo fabricar anticipación en su lugar? Y no puedes ser creativo cuando vives con miedo, ¿sabes? Es mucho más difícil. No puedes. Así que tengo un par de preguntas finales para ti. Esto ha sido increíble. Haz lo tuyo. ¿Qué es lo que la mayoría de los emprendedores malinterpretan sobre crear valor real? Crean lo que es valioso para ellos, en lugar de lo que es valioso para el mercado. Si vas a construir un negocio exitoso, tiene que comenzar afuera, no adentro. No puedes escribir el libro que siempre has querido. Tiene que ser el libro que el mercado siempre ha querido leer. No puedes comenzar el negocio e inventar el producto que siempre has querido. Tienes que inventar el producto que el mercado siempre ha estado pidiendo. Querer. Lo que la gente Exactamente. La cosa que la gente desea. Las dos cosas que harán nuestra vida completa, creo, son agradar a Dios y servir a las personas. No puedes perder en esos dos ámbitos. ¿No servir a Dios y complacer a la No, gente? definitivamente no. Porque fui creado qué? para agradar a Dios, porque Él creó todo para agradarle. Y Dios me creó con el propósito de servir a otros seres humanos. De hecho, Jesús les dijo a los líderes religiosos, Él dijo, esto es lo que hicieron. Estuve enfermo. No me visitaron. Estuve en prisión. Estuve enfermo. No me ministraron. Tuve hambre. No me diste de comer. Tuve sed. No me diste nada de beber. Estuve en prisión. No me visitaste. Dijeron, ¿cuándo vimos todas estas cosas? Dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, personas que no tienen nada que ofrecerte, también me lo hiciste a mí. Cómo tratas a otras personas es cómo tratas a Dios. No porque esas otras personas sean Dios, sino porque Él las puso aquí para que las sirvas. No importa si es un cajero en una tienda que está teniendo un, entre comillas, mal día. O si es un cliente. O si es un miembro de la familia. O si es un extraño en la calle. Una persona sin hogar que se acerca a tu ventana cuando estás detenido en un semáforo. Fui puesto aquí para servir a las personas y necesito discernir cómo se supone que debo servir a esta persona al más alto nivel mientras estoy en su presencia, para que sepan a través de mí que Dios los ama. La reina de Saba vino a ver a Salomón. Ella le hizo un montón de preguntas difíciles, porque Salomón era un consultor para sus contemporáneos. Su modelo de negocio en la Biblia es asombroso. Y entonces ella vino a él. Le pagó mucho dinero en dólares de hoy. Sería como 732 millones de dólares. Es una cantidad de dinero increíble. Y ella fue solo una de muchos monarcas que le pagaron. Y cuando terminó de responder todas sus preguntas, esto es lo que ella dijo. Porque el Señor amó a Israel para siempre. Por eso te hizo rey sobre Israel. Estoy dispuesto a vivir el tipo de vida en la que Dios pueda demostrar su amor a las personas a través de mí. Eso es lo que quiero decir cuando digo servir. No significa, para los que están viendo, como si hay una persona sin hogar drogada acercándose a ti pidiendo dinero, que tienes que darles dinero. No tienes que hacer eso. No, no tienes que hacer eso. Puedes darles algo. Puedes llevarlos. Te llevaré allí Sí. y te compraré Sí, algo sí. de comer. Y a veces, si tengo prisa y no tengo tiempo de llevarlos a comer, les doy dinero porque no estoy seguro. No sé si están en drogas o no. Tal vez sean un veterano discapacitado y simplemente no han podido recuperarse. Sí. No lo sé. Pero si siento que debo de verdad darle dinero a esta persona, le voy a dar dinero. Y luego Sí. dejaré que cómo lo usaron se resuelva entre ellos y Dios más tarde. Pero tengo que hacer lo que vine aquí a hacer. Y eso es agradar a Dios. Servir a la gente. Amor. Si solo pudieras compartir 3 lecciones sobre la creación de riqueza y abundancia, de Sí. todas las lecciones que conoces y toda la sabiduría y toda la experiencia que tienes, 3 lecciones sobre la creación de riqueza y abundancia, ¿cuáles serían? Ya he compartido uno. Es más fácil ganar mucho dinero en poco tiempo que ganar poco dinero durante un largo periodo. Literalmente, creo que decidir creer eso y luego decidir buscar y ver solo formas más fáciles de ganar mucho cambiará tu vida. Así que eso es uno. 2. Esto me dejó alucinando. No descubrí esto hasta 2022. Las personas que son pobres y de clase media sienten que todo es caro porque pagan las cosas con el dinero por el que han intercambiado su tiempo. Sienten que están pagando todo con su vida porque lo están haciendo. Alguien gana $100,000 al año, compra un auto. De $100,000 se pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale este auto un año de mi vida? ¿Compran una casa de $500,000? ¿Vale estos 5 años de mi vida más
¿Más intereses? Wow. Correcto. Pero los empresarios creativos y ricos, si quieres volverte rico, conviértete en un empresario creativo. ¿Por qué? Porque no pagamos las cosas con dinero que intercambiamos por nuestro tiempo. Pagamos las cosas según nuestra creatividad. ¿Qué significa eso? Nota que no dije con mi creatividad. No dije desde mi creatividad. No dije fuera de mi creatividad. ¿Por qué no dije eso? Porque si pagara con mi creatividad, desde mi creatividad, o fuera de mi creatividad, tendría menos creatividad después de pagar por ello de la que tenía antes de pagar por ello. Pero si pago según mi creatividad, puedo usar mi creatividad para pagarlo. Y no tengo menos creatividad después de haber pagado de la que tenía antes de pagar. Por ejemplo, sabes que solía ser basurero. Adivina qué hice. Escribí un libro sobre mi viaje y cómo pasé de ser el basurero a ahora convertirme en el hombre del dinero. ¿Sabes hace cuánto escribí ese libro? Hace 20 ¿Cuándo? años. Wow. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto? ¿Ese libro en el que trabajé? Este es un trabajo que hice hace 20 años. ¿Todavía te hace ganar dinero hoy? ¿Quieres saber cuánto dinero me hizo ese libro el año pasado? $81,000 del trabajo que hice. Hace 20 años. Solo con las ventas del libro, no con el potencial de Todo el otros material de negocios. clientes que surgió de eso. Escribí otro libro hace 5 años, Boss Moves, que en el último año me dio $186,000, sumando más de $265,000 en total. En el último año, a partir de trabajos de 5 y 20 años atrás. ¿Por qué? Porque creé una oferta. Una persona adinerada usa su creatividad, y nosotros la nuestra, para diseñar algo valioso. En este caso, la oferta fue un libro. La oferta entonces paga por la cosa. Así que si estás intercambiando tu tiempo por dinero, intercambias el tiempo. Obtienes el dinero. Vas y compras el coche. Ya no tienes el tiempo. Ya no tienes el dinero. Solo tienes el coche. Eventualmente el coche no vale nada. Está A bien. menos que sea un clásico, ¿verdad? Mira esto. Voy a mi creatividad. Creo un activo. Escribo un libro. ¿Todavía tengo la creatividad después de escribir el libro? ¿Sí? Escribo el libro. Vendo un libro. ¿Todavía tengo libros para vender después de vender el libro? Sí. Todavía tengo la creatividad. Todavía tengo el libro. Consigo el dinero. Si gasto el dinero, ya no tengo el dinero. Pero tengo otro libro para vender para reemplazar el dinero. Sí. La creatividad, el recurso nunca se acaba. Y el dinero nunca se acaba. Porque si creas el tipo correcto de oferta, es lo que yo llamo un ARA, un activo autorrepleneciente. Es una de las mayores lecciones sobre riqueza que he aprendido en mi vida para mí. No importa si estoy comprando un paquete de Tic Tacs, un paquete de chicles, o el desayuno, o volando por el mundo en un jet privado, todo cuesta lo mismo. ¿Cómo puedo decir que todo cuesta lo mismo? Porque pago todo de la misma manera. Yo pago por ello de acuerdo a mi creatividad. Cualquier cosa que compro, creo una oferta para pagarla. Y así convierto cada gasto en un centro de ganancias. Acabo de comprar una casa. La casa costó $2,400,000, que en California es un bungalow. En Tampa Sí, es una son mansión. alrededor de 70,000 pies cuadrados. Está bien. Eso es agradable. Sí, y me gusta estar en casa, pero ¿adivina qué? No he empezado mi canal de YouTube de golf todavía, pero me encanta el golf. Voy a empezar un canal de YouTube de golf. Parte va a ser golf en simulador y otra parte golf en el campo. Sí, Creo que el canal pagará por esa casa. eso es genial. Cuando creo un activo, cuando me mudé de mi antigua casa, no la vendí. ¿Por qué no la vendiste? Porque tenemos familia que viene a la ciudad. Quiero tener un lugar para que se queden, pero aún necesita pagarse solo. Así que vamos a poner un estudio de podcast en él. Y mi hija y yo vamos a empezar un podcast. Eso es ¿Ves lo que genial. digo? Estoy usando mi creatividad. Así que ese es el segundo. Aquí está el último principio. Se llama la ley de Price. ¿Estás familiarizado con ella? He oído a Jordan Peterson hablar de esto y me dejó boquiabierto. La ley de Price. El profesor Richard Price descubrió este principio de que el 50% de la producción de cualquier dominio es producido por la raíz cuadrada de ese dominio, lo que suena como una gran fórmula científica. Básicamente, lo que significa es que si tienes 4 plantas de tomate en un jardín, 2 de las plantas producirán la mitad de los tomates. Si tienes 4 vendedores en un equipo de ventas, 2 de los vendedores producirán la mitad de las ventas. Pero si aumentas la raíz cuadrada a 3 de 2, porque 2 es la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Sí, Pero también es la mitad de 4. Pero si aumentas la raíz cuadrada a 3, si tienes 9, 3 por 3 es 9. Si tienes 9 plantas de tomate, la mitad de los tomates son producidos por 3 de las plantas. Si tienes 9 personas en no un la mitad equipo, de la si comisión. tienes 9, la mitad es creada por 3. La mitad de las comisiones son generadas por 3 de los vendedores. Si digamos 10 es la raíz cuadrada, 10 veces 10 es 100. Si tienes 100 vendedores en un equipo de ventas, 10 de esos vendedores harán la mitad de las ventas, ¿De la verdad? mitad de las comisiones. Wow. ¿Es esto similar al 80-20? Es similar, pero es muy diferente porque te muestra, como el 80 sobre 20, te muestra que el 20%, el 80% de tus resultados son producidos por el 20% de tus esfuerzos. Esto te está mostrando algo totalmente diferente, pero de una manera genial. Lo compartí con Ben Hardy. Fue como nos hicimos amigos de inmediato, ¿verdad? Entonces, si subes a 10,000,
y tienes una gran compañía de seguros, por ejemplo, como New York Life, 100 veces 10,000. Eso no puede ser correcto. ¿100 vendedores están produciendo la mitad de las ventas? Si la ley de Price es cierta, eso tendría que ser cierto. Voy a demostrar que es cierto para el país. ¿Estás listo? Está bien. Hay 30 millones de empresas en los Estados Unidos de América. La raíz cuadrada de 30 millones es 5,477, lo que significa que 5,477 empresas están produciendo la mitad del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Podría ser menos. ¿Quién sabe? Tienes Apple y Google ¿Estás y captando ya sabes, lo que Meta. estoy Es diciendo? como... Entonces, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra la ley de Price? Esto es lo que creo que nos muestra. Dos cosas. Una, la mediocridad escala exponencialmente. La excelencia solo crece de manera incremental. ¿Qué significa Significa que casi todos están dispuestos a hacer lo suficiente para ser uno de los muchos mediocres, pero solo un pequeño porcentaje de personas están dispuestas a hacer lo que se necesita para ser uno Sí. de los pocos fantásticos. Eso es lo que significa. La mediocridad escala exponencialmente. ¿Por qué? Tal vez porque solo un puñado de personas están dispuestas a pagar el precio de la ley de Price para convertirse en uno de los pocos fantásticos. Eso es cierto. ¿No es increíble? Eso es interesante. A mí también me sorprendió. Bueno, basándote en esa ley, ¿qué crees que separa a las personas que ganan 6 cifras y solo se mantienen en ese nivel de 6 cifras de aquellas que rompen ese nivel a 7 cifras de manera consistente o incluso 8 y más allá? Bueno, eso es fácil. Creo que una de las cosas que impide a las personas ganar 100,000 al mes es ganar 100,000 al año. Una cosa que impide a las personas ganar 500,000 al mes es ganar 100,000 al mes. ¿Qué quiero decir con eso? Como llegas al lugar, piensas, estoy allí, pero tengo Estoy noticias bien. para todos. Lo logré. Y este es un gran principio financiero. No hay nada ahí. El viaje es el allí. Y si ese es el caso, si me convierto, digamos, en millonario, o multimillonario, o decamillonario, si me convierto en eso, ¿estoy allí? No estoy allí. Porque todo el propósito de mi ser es para que yo esté convirtiéndome. Y entonces no se trata necesariamente solo del dinero. Robert Allen me hizo un favor. ¿Sabes quién es Robert Allen? Autor de múltiples fuentes de ingreso. ¿De Está acuerdo? bien. Creando riqueza. Estuve en uno de sus retiros de riqueza una vez y pidió un testimonio, y literalmente tuve uno de sus programas de audio en mi coche probablemente durante 6 años. Se llamaba Infopreneuring. Lo tuve en mi coche durante 6 años. Apliqué muchas de las cosas. Me ayudó a ganar mucho dinero. Él pidió un testimonio. Yo dije, sí, solía ser un basurero. Subí al escenario. Había 700 personas allí. Solía ser un basurero ganando $6.25 la hora. Ahora gano 30,000 al mes. Estoy viviendo como un rey. Él me dijo, wow, lo estás haciendo muy bien. Esto es lo que me dijo. Y estás a punto de tener un gran avance hacia el dinero realmente grande. Mi primer pensamiento fue, 30,000 es mucho. ¿Eso no es ya pensé, mucho dinero? ¿este tipo acaba de menospreciar mis 30,000 al mes frente a 700 personas? Ese fue mi primer De pensamiento. $6.25 la hora a Luego 30,000 al pensé, mes. espera, ¿hay un nivel en el que 30,000 al mes no es mucho dinero? Ahora tengo un negocio donde, si genera 30,000 al día, no es gran cosa. Y no me refiero a 30,000 en un día. Quiero decir, 30,000 al día, 365 días al año. Eso no es gran cosa. Pero si Robert Allen no me hubiera dicho eso, expandió mi forma de pensar, de maneras que inspirarme no pudo, motivarme no pudo. Él simplemente dijo, estás a punto de tener un avance. Básicamente él dijo, tú piensas que lo estás haciendo bien, ni siquiera sabes cómo se ve lo bueno. Es interesante. He tenido a Grant Cardone en el programa unas cuantas veces hace tiempo y creo que tenía, no sé, 300 millones en activos o 500 millones. Y le dije, ¿qué te impide llegar a 1,000 millones? Y él se puso realmente frustrado. Dijo, simplemente no es posible ahora. Y yo dije, si fuera posible, ¿qué tendría que pasar? Wow. Simplemente se estaba frustrando un poco, pero dijo, tendría que hacer esto y esto y esto y tengo que hacer todas estas cosas. Luego, un año después, volvió y cruzó ese hito de 1,000 millones y le dije, ¿por qué no tienes 5,000 millones? Solo no es que tengas que hacerlo. Pero, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Pero, ¿qué se necesitaría? Él dijo, es solo bueno. Ahora 1 billón, ese era el número. Es como, vamos, esto es simplemente demasiado irrealista ahora. Es como que no va a suceder. Yo dije, pero si tuviera que suceder, ¿qué tendría que pasar para que eso sucediera? Y esta vez se frustró mucho y luego dijo, ¿sabes qué? Siempre me haces esto. Y luego un año después volvió y estaba en 5,000 millones. Y no estoy diciendo que yo fui quien hizo esto, pero solo estaba permitiendo que alguien No, pensara de pero manera diferente, desafiaste. ¿verdad? Si desafías a alguien que es un Sí, luchador, sí. si desafías a alguien que es un luchador, van a ir a demostrarlo.
van a ir a resolverlo. Sí, pero Les también creo que mostraré. todos necesitamos a alguien que nos desafíe a ver una posibilidad diferente. Como, genial, lo que has Ver hecho más es allá del grandioso. horizonte. Y eso no significa que tengas que Exacto. hacer 10 veces más para vivir una buena vida. Es correcto. Estás viviendo Vives una buena vida, pero si pudiera ganar 10 veces más, ¿por qué no lo ¿Y qué haría? necesitaría pasar? Sin que te quemes, teniendo más tiempo Luego libre. la respuesta vuelve a lo mismo que dije antes. ¿Quién y cuántos? ¿A quién sirvo tendría que ser diferente? ¿Y cuántos de esos serían diferentes? Sí, Y la mayoría de la gente piensa que necesitaría servir a más de un grupo diferente. En realidad, necesitas servir a menos de un tipo diferente de clientela. dales mayor valor y cóbrales más. Dales mayor valor y cóbrales más, o da más valor a los correctos de ellos. Cóbrales menos. Mira, la mayoría de las personas dice sobre prometer menos y entregar más. Yo no odio eso. Odio esa frase. Prometer menos y Solo entregar entrega. más. Promete en grande y entrega aún más grande. ¿Qué tal Sí, eso? sí. Y Oh, la mayoría sí. de las personas cuando piensan en entregar de más, lo que quieren decir es meter un montón de cosas inútiles ahí. Así que te sientes Dales más abrumado. resultados, hazlo más fácil. No es mejor. Más rápido. Es mejor. Eso es poderoso. Exacto. Exactamente. ¿Cuál es una pregunta que desearías que más personas te hicieran y que no te hacen? ¿Sabes qué es realmente fascinante para mí? Tengo muchos amigos, amigos de verdad, personas que amo y que son mis amigos, y probablemente tantos miembros de la familia. Mi mamá tenía 11 hermanos en su familia y mi papá tenía 6 en la suya. Tengo muchos primos. Tengo primos que ni siquiera he conocido. Primos hermanos, no primos segundos, primos que no he conocido. Está bien, es tan genial. Estoy sorprendido. Que la gente no dice, oye Myron, me gustaría mejorar financieramente. ¿Qué necesito hacer? Yo les diría con gusto. No sé si lo harían con gusto, pero yo se lo diría con gusto. ¿Por qué crees que la gente no te pregunta eso? Se remonta a lo primero de lo que estábamos hablando. No creen que sea posible para ellos. Creen más en sus no soy que en sus soy. Yo soy. No soy el tipo de persona que podría convertirse en multimillonario. ¿En serio? Si la gente te pidiera que los ayudes y tú pudieras, Lo haría así. si alguien que me importa especialmente me pidiera ayudarle y pudiera, por supuesto, Sí. lo haría. No sé si desearía que más personas me pidieran, pero me fascina que no lo hagan, porque si me hubiera conocido cuando era basurero, Te preguntarías todos los días. hermano, ¿qué pasa con esto? Porque estaba preguntando a otros amigos ricos, le pregunté a David Mitchell, a Ben Ginder, a Tony Bowling. Estaba preguntando a personas que me expusieron a preguntas que ayudaron a liberar algo Sí. en mi mente que me ayudaría a verme en sus zapatos. ¿De qué cosa estás más orgulloso que la mayoría de la gente no sabe sobre ti? Tal vez algo de lo que no hablas o algo de lo que la gente no está al tanto. Para mí es más fácil hablar de algo por lo que estoy agradecido que de algo de lo que estoy orgulloso, porque normalmente no pienso así. Claro. Estoy agradecido de que mis hijos resultaron ser personas increíbles. Eso es bueno. Estoy agradecido de que mis hermanos y yo, todos nos amamos. No solo nos toleramos, sino que nos celebramos. Estoy agradecido de que finalmente comencé a escuchar a mis hijos. Mi hijo me habló sobre Bitcoin en 2012 y lo ignoré. Pero al final, escuché. No mino Bitcoin, no lo intercambio, ni siquiera compro. Sin embargo, en 2017, hice algo que me convirtió en millonario gracias a las criptomonedas. Desde abril de 2017, he adquirido más de 100 Bitcoin y cientos de Ethereum, y lo hice sin comprarlos, intercambiarlos ni minarlos. Suena raro, ¿verdad? ¿Qué hice? Acabo de crear algunas Lo ofertas recibí. y dejé que la gente me pagara en criptomonedas. Y eso Claro. es todo. Fascinante, ¿no? Sí, Eso es increíble. genial. Escuché en línea a un multimillonario mayor que preguntaron, ¿cuál es la clave del éxito? O, ¿qué significa para ti el éxito? Y respondió, que mis hijos adultos quieran pasar tiempo conmigo, no por mi dinero, Oh, sí. sino solo por mí. Eso es éxito. No hay nada como tener a mi hijo y a mi hija viviendo en la misma ciudad que yo. Pasamos tiempo juntos. Veo a mi nieta 4, 5 veces a la semana. Eso es bastante genial. Es una alegría indescriptible. Y bueno, ahora que sabes que soy padre de 2 gemelas, 2 niñas diferentes, ¿cuáles son 3 consejos que me darías a mí o a cualquier nuevo padre sobre si pudieran aplicar estos 3 principios o decir estas cosas o enseñar estas cosas sobre la abundancia y la riqueza a sus hijos, a mis hijos, repetidamente?
diariamente, semanalmente, mensualmente, a lo largo de su desarrollo infantil. ¿Cuáles son las 3 cosas que debería estar haciendo para apoyar su mentalidad sobre la abundancia? Di sí cuando puedas. Haz que sea tu respuesta predeterminada con tus hijos en lugar de no. Y cuando digo sí, no me refiero a, papá, dame $100 millones. No, quiero decir, oye, ¿podemos hacer esto? Sí. Pero necesitas averiguar cómo vamos a hacer X cosa, darles parte de la responsabilidad. Antes de eso, déjame compartir lo que he descubierto. Un marco de crianza que desearía haber conocido cuando mis Está hijos bien, eran pequeños. dámelo. Hay 4 niveles de crianza. 4 es un número interesante. Representa la Tierra y sus 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Hay 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Es un número interesante. A menudo, los principios que rigen el mundo aparecen en grupos de 4. 4 niveles de valor, enseñanza y aprendizaje. Y 4 niveles de crianza para cada etapa del desarrollo infantil. El primer nivel es el entrenamiento. Ese es el primer nivel de crianza. Y es cuando tus hijos tienen entre el primer día y 4 años de edad. Los entrenas. Y el propósito del entrenamiento es lograr que respondan adecuadamente a la autoridad. De 0 a 4, podría salvar sus vidas. Y aquí está la única respuesta a la autoridad. Cuando tienes de 0 a 4 años, obediencia completa e inmediata. Hacen lo que dices exactamente cuando lo dices. No después de explicarles por qué. Simplemente porque lo dices. Porque aún no tienen 4 años. Esa es la primera etapa del desarrollo. Entrenarlos para responder a la autoridad. La segunda etapa es la enseñanza. La más difícil de la crianza. Esto es 5, 6, 7 y 8 años. Aquí es donde empiezas a explicar las razones detrás de las reglas. ¿Cómo se llama esta fase? Entrenamiento Enseñanza. y luego enseñanza. El entrenamiento es para la respuesta, pero el propósito de la enseñanza es que puedan aprender a razonar adecuadamente con la verdad. Les enseñas las razones detrás de las reglas, para que las sigan por los motivos correctos cuando no estés. Eso es la enseñanza. Y luego, de 9 a 12 años, viene la etapa de transición. Pero, ¿qué significa eso? Ahí es donde los estás preparando con nuevas habilidades para la vida, al hacer cosas contigo, para que lo hagan contigo, para que te vean y luego los veas hacerlo. Les preguntas, ¿qué quieren comer? ¿Qué cenaremos esta semana? ¿Qué desayunaremos? Bien, ¿qué ingredientes necesitamos? Aprenden a hacer la lista de compras. Van al supermercado, encuentran las cosas y luego te ayudan a preparar la comida. Lo que sea que estés haciendo con ellos, lo hacen contigo. Haz que tus hijos comiencen a trabajar en tu negocio tan pronto como puedan. Como si eso es a los 2, 3 años, y están haciendo modelaje o lo que sea, y están sosteniendo tu libro, y estás creando un lo que sea. Involucra a tus hijos en tu negocio. Págales dinero por el trabajo que hacen en tu negocio. Y sabes que hay ventajas fiscales en todo eso. Y todo eso cuando tienen de 7 a 17 años. Creo que solían ser las edades. No sé cuál es ahora. Mis hijos ya son adultos. Esa es la tercera fase de la crianza. Transición. La transición. Luego, cuando los niños judíos cumplen 12 años, tienen su bar mitzvah. ¿Sabes qué significa? No. Bar significa hijo. Mitzvah significa ley. Entonces, significa hijo de la ley. Ahora eres responsable ante Dios de cumplir la ley por ti mismo. Eres un adulto. Wow. ¿A los Estuve 12? en Israel hace un tiempo. Estaba visitando a mi amiga Reese, cenando con ella y su esposo, y le pregunté, ¿qué hacen tus hijos esta noche? Me respondió, están en casa con mi hijo mayor. Tiene 13 años. Ahora es un hombre. Esa fue exactamente su expresión. Yo era imprudente a los 13, ¿sabes? Es como... Correcto. Te diré por qué ese fenómeno existe en América. De todos modos, eso es confiar en tus hijos, porque es el momento en que empiezas a verlos y tratarlos como adultos. Eso no significa que les des las llaves del coche, pero significa que están pensando como adultos. ¿Sabías que en América, antes de la Gran Depresión, la gente se graduaba del 8º grado a los 13 años y luego conseguía un trabajo? Lo creo. Y eran más alfabetizados que muchos graduados de secundaria y hasta algunos universitarios hoy en Sí, día. Entonces,
¿Por qué los niños en América están programados para seguir siendo niños hasta los 36 años? Porque algunos de los magnates de negocios del pasado creían en un juego de suma cero y lo organizaron de tal manera que ellos ganarían a expensas de otras personas en lugar de al empoderamiento y la mejora de otras personas. Y se dieron cuenta de que hay dos clasificaciones de personas de las que se puede contar con el consumo excesivo de cualquier producto: adictos y niños. Así que si podemos hacer que las personas se vuelvan adictas, por eso las compañías de cigarrillos compraron las compañías de alimentos. ¡Qué loco! Y si podemos hacer que las personas sigan siendo niños por más tiempo, entonces podemos perpetuar nuestras ventas a estas personas para siempre. Increíble. ¿Sí? ¿Cómo se llama la cuarta fase? Confiando. Confiar. Puedes confiar en ellos como adulto. Y eso es de 13 a... y A partir para de ahora. siempre, sí. Esto ha sido poderoso, Myron. Gracias Aprecio a ti. todo lo que has compartido. Ha sido divertido. Ha sido muy divertido. Tengo 2 preguntas finales para ti. Pero antes, quiero que la gente te siga. Pueden ir a myrongolden.com o buscarte en Instagram y otras redes como Myron Golden. Tienes algunos libros geniales. Nos aseguraremos de enlazarlos aquí también. Gracias. ¿Cuál es un lugar al que la gente debería ir para aprender más sobre ti o para obtener acceso a algo? Si quieres aprender más sobre mis enseñanzas de negocios, ve a YouTube y busca Myron Claro. Golden. Uno de mis lemas para crear contenido allí es: nunca publico nada que no pudiera vender en un curso. Si no vale la pena venderlo, no vale la pena publicarlo en Eso es YouTube. genial. ¿Y por qué hago eso? No considero que YouTube sea contenido gratuito, porque la gente paga con su atención. Lo veo como un servicio comunitario para quienes no tienen cientos de miles de Correcto. dólares para mis días VIP, unirse a la corte del rey Salomón o asistir a mis eventos de ventas de alto valor. Así que mi canal de YouTube funciona como contenido de servicio comunitario. Para quienes quieren aprender más sobre la Biblia, está Estudio Bíblico con Myron Golden en YouTube. Esos son mis 2 canales que te Sí. ayudan a aprovechar al máximo estos 2 aspectos distintos, aunque en esencia es lo mismo, solo diferentes formas de enseñar. Me encanta. Quiero reconocerte, Myron, por el contenido que sigues compartiendo. Lo que veo combina fe y libertad financiera. Eso me gusta, Sí, porque la mayoría solo habla de uno u otro, pero tú los integras y los haces parte de ti. correcto. Exactamente. Han segmentado su vida. Y creo que realmente te has comprometido por completo, sin reservas. No es, déjame alejarme un poco o solo tocar la fe un poco. Es como, aquí está el principio que aprendí y que me ayudó a hacerme rico. Déjame compartirlo contigo. Y combinarlos creo que es realmente genial. Y no hay muchas personas haciendo eso. Muchas gracias. Así que te reconozco por usar tus talentos y tus dones para servir a las personas y agradar a Dios. Te reconozco por cómo te presentas Gracias. y compartes tus enseñanzas. Gracias. Ahora, una pregunta que hago siempre al final. Está Las 3 bien. verdades. Imagina un escenario. Puedes vivir todo el tiempo que quieras en esta tierra. Está Y bien, en tu último día seguro. aquí, has logrado y creado todo lo que deseaste. Todo se hace realidad. Sí, Pero por cualquier razón, hipotéticamente, el último día, tienes que llevarte todo tu contenido. Entrevistas, libros, cursos, todo desaparece. Hipotéticamente. Pero en el último día, puedes dejar 3 lecciones. Y esto es todo lo que tendríamos de tu contenido para recordarte en el mundo. Entonces, imagina que todo tu contenido desaparece. Y solo quedan estas 3 verdades finales que compartirías sobre cualquier cosa. ¿Cuáles serían tus 3 verdades? uno sería un video que hice en YouTube sobre el Salmo 23, llamado Tienes que pasar por el valle para llegar a la visión. Ese sería uno. Porque todos van a enfrentar dificultades en sus vidas. Probablemente el segundo sería mi libro Boss Moves, la guía definitiva para escalar cualquier negocio en 4 pasos. Mostramos a nuestros clientes cómo aumentar su negocio un 1280% en solo 4 movimientos. Dejaría eso para los dueños de negocios. Y creo que, como todos vamos a morir y todos perderemos a alguien querido, probablemente dejaría el mensaje que prediqué en el funeral de mi hijo. ¿Cuál era la esencia principal de ese mensaje? Que los funerales nos recuerdan de 3 cosas. La brevedad de la vida. Incluso si vivieras 300 años, en el tiempo sería apenas una fracción de segundo. La brevedad de la vida y la realidad de la eternidad. Cuando morimos, no dejamos de existir. Solo vamos a un lugar diferente.
Y la mayoría de la gente piensa que el lugar al que van a ir será determinado por si sus buenas obras superan a sus malas obras. Van a un buen lugar. Y si sus malas obras superan a sus buenas obras, van a un mal lugar. Eso no es como funciona bíblicamente. Lo que me lleva al tercer punto. Y ese es que todos necesitamos un Salvador. Ese es el mensaje principal. Es interesante cómo todo en la Biblia apunta a Cristo. Pero todo en la historia humana apunta a Cristo. ¿En qué año estamos? 2006. ¿Qué significa 2026? Significa 2026 años después de nuestro Señor. Eso es lo que significa. Anno Domini, después de nuestro Señor. Nuestras fechas se basan en la vida de Cristo. ¿Es antes de Él o después de Él? ¿Por qué? Porque todo apunta a Él. Así que... Eso sí, es hermoso. Y la última pregunta, Myron. ¿Cuál es tu definición de grandeza? eso es fácil. Sirve a los demás. ¿Quieres ser grande? Sirve a la mayor cantidad de personas. Hice un video sobre esto llamado ¿Cómo ser grande? Incluso si no eres bueno. Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, que sea siervo de todos. Piénsalo. ¿Con quién quieres pasar más tiempo? Alguien puede acercarse a ti solo para obtener algo de ti, mientras que otra persona se acerca buscando formas de mejorar tu vida. La grandeza no se mide por lo que tú crees que eres, sino por lo que los demás reconocen en ti mientras sirves a los demás y marcas una diferencia en su vida. Amén. Amigo, gracias. Gracias, amigo. Lo aprecio. Escucha, si tienes grandes sueños, esto es lo que hice. Fue difícil. Si perseveras, también te puede pasar a ti. Ese es el concepto de, ya sabes, el capitalismo, que la mayoría de los capitalistas hoy en día no saben cómo vender el emprendimiento como solían hacerlo antes. Hoy están avergonzados, se sienten apenados. Tenemos que sentirnos cómodos vendiendo eso también.